Boku en High School de XD. Capítulo 6. Cenizas y segundas oportunidades. El viento nocturno aullaba colándose por las grietas de piedra, trayendo consigo un frío cortante que calaba hasta los huesos. En la entrada de la oscura y húmeda cueva, la figura de Reinaré se mantenía inmóvil, apenas iluminada por la pálida luz de la luna que se filtraba entre los densos árboles del bosque. Sus ropas estaban sucias, su cuerpo agotado, pero era el caos en su mente lo que realmente la mantenía paralizada al borde del precipicio de su propia decisión. ¿Es esto lo correcto?, se preguntaba, mientras un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima le recorría la espalda. ¿O me estoy equivocando una vez más? Sus pensamientos eran un torbellino asfixiante. Las enseñanzas de Grigori, el sabor metálico de sus fracasos, la humillación, la ira ciega que la había consumido noches atrás, todo chocaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Por un instante, el terror a lo desconocido amenazó con hacerla retroceder hacia la seguridad de las sombras de aquella caverna, hacia la miseria conocida. Estaba aterrada. No sabía qué le esperaba más allá de esa línea de piedra y musgo. No había garantías, ni un plan maestro, ni la protección de una facción a sus espaldas. Sin embargo, en medio de esa tormenta de inseguridades, algo en su interior se encendió. Sus manos, temblorosas por el frío y la ansiedad, se cerraron lentamente hasta formar dos puños apretados, con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Inhaló profundamente, dejando que el aire helado de la noche llenara sus pulmones como si de una bofetada para despertar se tratase. Cuando finalmente exhaló, el aliento se condensó frente a su rostro, y con él, pareció dejar ir la última atadura de su miedo. Reinaré alzó el rostro. Sus ojos violáceos, que hasta hace unos momentos estaban opacos y perdidos, brillaron con un destello de resolución absoluta bajo la luz lunar. Era una mirada afilada, cruda y decidida. El destino que le deparaba era un misterio absoluto, el camino por delante seguramente estaría lleno de espinas, pero de algo estaba completamente segura. Ya no sería una víctima de sus propias circunstancias. Se levantaría de esas cenizas y, de una u otra forma, iba a ser mejor. Con un último vistazo a la oscuridad de la cueva, dio el primer paso hacia adelante. Con su convicción finalmente cimentada, la espalda de Reinaré brilló por un instante antes de que un par de alas inmensas, tan negras como el abismo nocturno, emergieran rasgando el aire. Con un solo y poderoso impulso, sus pies abandonaron la fría piedra de la cueva, elevándola hacia el cielo estrellado. Tomó vuelo trazando una línea directa en el horizonte, guiada por un instinto que iba más allá de la simple orientación. Era una brújula trazada por la necesidad. Arriba, en la inmensidad del cielo, el batir de sus plumas se volvió lento, rítmico y pausado. Permitió que las corrientes de aire helado bañaran su cuerpo, limpiando el sudor frío de su ansiedad previa. Reinaré cerró los párpados, rindiéndose a la oscuridad, y dejó que sus sentidos de ángel caído, agudizados por la supervivencia, absorbieran el entorno. El bosque debajo de ella era un océano de susurros. El crujir de las ramas, el canto lejano de criaturas nocturnas y el roce del viento contra las copas de los árboles formaban una sinfonía natural. Pero a medida que acortaba la distancia, esa sinfonía salvaje fue reemplazada lentamente por sonidos más cálidos y domésticos. Primero fue un leve chasquido, el crepitar rítmico de la madera consumiéndose, un fuego que luchaba valientemente contra el frío de la intemperie. Luego, navegando a través de la brisa, llegó a su nariz un aroma inconfundible. Era la fragancia rústica del pescado asándose a la leña, un olor simple y carente de cualquier lujo, pero que, sin que ella misma se hubiera dado cuenta, su memoria había aprendido a añorar como un sinónimo de saciedad y refugio. Inmediatamente después, las voces alcanzaron sus oídos. Escuchó el timbre masculino, una voz grave y resonante que no emitía órdenes ni amenazas. Era un tono firme, pero impregnado de una paz inquebrantable, una frecuencia que parecía calmar las turbulencias de quienquiera que la escuchara. Y entrelazada con esa voz profunda, resonó una risa cristalina y pura. Era la pequeña Shiori. Una niña cuyo pasado estaba manchado de abusos y terror, pero que, bajo la sombra protectora de aquel guerrero, había soltado sus pesares para abrazar nuevamente la inocencia que le había sido robada. Esa risa era la prueba viviente de que aquel lugar sanaba. Al abrir lentamente los ojos, Reinaré comenzó su descenso, planeando en círculos silenciosos como una sombra recortada contra la luna. Mientras bajaba, su aguda vista notó un detalle que la descolocó por un segundo. La cabaña, aquella ruina que amenazaba con derrumbarse sobre sus cabezas días atrás, lucía diferente.
El techo ya no era un colador de agujeros y humedad. La estructura había sido reparada con evidente esmero. El tiempo no se había detenido tras su partida, ellos habían construido. Sus pies tocaron el suelo con la delicadeza de una pluma, a escasos metros de la fogata. El choque del calor del fuego contra su piel helada la hizo estremecerse imperceptiblemente. Instintivamente, su cuerpo se tensó, esperando la reacción hostil. Reinaré posó su mirada en las dos figuras sentadas alrededor de las llamas, preparándose mentalmente para el desprecio, el reclamo, o la desconfianza fría de quienes ven a una amenaza regresar. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. El guerrero azabache y la pequeña niña habían detenido su cena y tenían sus ojos fijos en ella. No había armas desenfundadas, no había posturas defensivas. En la mirada de ambos no existía la menor pizca de odio, ni el rastro altanero de quien se siente superior. Tampoco había recelo. En esos ojos, iluminados por el baile anaranjado de la fogata, solo residía una curiosidad pura, inocente y abrumadoramente genuina. Reinaré se quedó completamente inmóvil, congelada en el lugar como si sus pies se hubieran fusionado con la tierra húmeda del claro. Sus ojos violáceos, muy abiertos y vibrantes por la tensión del momento, saltaban frenéticamente en una danza errática entre la figura ancha y relajada de Goku, y el rostro pequeño e inocente de Shiori. El silencio que se había instalado entre los tres no era el silencio sepulcral que precede a una batalla a muerte, ese al que ella estaba tan acostumbrada en el inframundo. Era una quietud doméstica, expectante, y por alguna razón incomprensible, esa misma quietud le resultaba 1000 veces más aterradora que cualquier amenaza física. Su mente, normalmente aguda y analítica, era en ese instante un completo campo de batalla donde sus propios pensamientos chocaban y se pisoteaban unos a otros en un intento desesperado por formular una sola frase coherente. No había ensayado ningún discurso. Durante su ciego y desesperado vuelo a través de las corrientes nocturnas del bosque, su único y primitivo objetivo había sido simplemente llegar. Pero ahora, con la cruda realidad abofeteándola en el rostro, se daba cuenta de su monumental estupidez. No tenía la más mínima idea de qué hacer a continuación. ¿Cómo justificaba su presencia allí parado como una idiota? ¿Qué palabras se suponía que debían salir de su boca? Peor aún, ¿acaso era tan estúpidamente ingenua para creer que, después del espectáculo dantesco que había armado, ellos le permitirían quedarse? El recuerdo de su partida le cayó encima con el peso aplastante de una montaña. Recordó su arranque de ira ciega, las palabras envenenadas que había escupido, la forma en que su orgullo herido le había hecho comportarse como una bestia acorralada frente a las únicas personas que le habían tendido una mano. En el retorcido mundo de Grigori bajo el mando de Cocabiel, una insubordinación de ese calibre, una rabieta tan patética, habría sido castigada con la tortura o la muerte inmediata. La lógica irrefutable de su crianza le dictaba que Goku debería levantarse en ese mismo instante, desenfundar su abrumador poder y echarla a patadas, o peor, destruirla por su insolencia. No había lugar en este mundo para alguien tan inestable y desagradecida. Mientras ese huracán de recriminaciones y escenarios catastróficos amenazaba con paralizar su sistema nervioso por completo, un factor sumamente terrenal y primitivo decidió tomar las riendas de la situación, ignorando por completo el tormento psicológico de la ángel caída. El humo juguetón de la fogata, impregnado con la grasa dulce y tostada del pescado fresco que Goku sostenía, fue empujado por la brisa nocturna, envolviendo directamente los sentidos de Reinaré. Paradójicamente, no era hambre por inanición lo que sentía. No podía mentirse a sí misma ni victimizarse. Durante todos los días de su exilio autoimpuesto en aquella cueva lúgubre y fría, jamás, ni una sola vez, había pasado hambre. Todos los días, con una puntualidad y una devoción que rozaban lo irreal, Goku había aparecido en la entrada de su refugio. Sin importar si el clima era inclemente o si ella le gruñía desde las sombras, el azabache siempre le había llevado comida caliente, fruta fresca y agua limpia. Nunca le exigió disculpas, jamás intentó forzarla a hablar ni le puso condiciones para alimentarla. Simplemente dejaba las provisiones asegurándose de que ella estuviera bien, y se marchaba. Fue precisamente esa amabilidad constante, implacable y casi asfixiante lo que había terminado por fracturar sus defensas y obligarla a regresar. Pero aunque su cuerpo estaba bien alimentado, el largo vuelo, el choque de adrenalina de su decisión y, sobre todo, el vacío nervioso que le carcomía las entrañas por la ansiedad del momento, crearon un cóctel biológico inoportuno.
Sumado a esto, el aroma del pescado asándose en esta fogata en particular, una fogata encendida para compartir y no para comer en soledad escondida en una cueva, impactó en su cerebro de una manera distinta. Y entonces, justo en medio de esa densa, expectante e insoportable quietud donde sentía que el mundo se caía a pedazos, un rugido estruendoso, prolongado y ridículamente ruidoso resonó en el claro. Venía directamente del estómago de la imponente y hermosa Ángel caída. Su propio cuerpo la acababa de traicionar, pisoteando sin misericordia cualquier rastro de dramatismo, orgullo o tensión que ella hubiera querido proyectar. El tiempo pareció congelarse en una fracción de segundo eterna. Goku y Shiori parpadearon casi al unísono, procesando el inconfundible gruñido gástrico que había roto la solemnidad de la noche. Reinaré dejó de respirar, preparándose para el escarnio. Fue el guerrero Azabache el encargado de pulverizar el hielo. Sus anchos hombros comenzaron a temblar sutilmente hasta que, incapaz de contenerse un segundo más y sin hacer el más mínimo esfuerzo por ocultarlo, Goku echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada profunda, limpia y estruendosa que hizo eco a través de los troncos de los árboles. Se reía con todo su ser, genuinamente divertido, sin una sola gota de malicia o burla tóxica, sino fascinado por lo absurdamente humana que había resultado ser la situación. Contagiada instantáneamente por la alegría desbordante y sincera del hombre que consideraba su padre, la pequeña Shiori no tardó en unírsele. La niña cerró sus grandes ojitos y se llevó rápidamente ambas manos a la boca, intentando desesperadamente disimular unas risitas cristalinas y agudas que se escapaban por entre sus diminutos dedos, creando un contraste maravillosamente tierno con la risotada sin filtros ni pudor de Goku. Pero para Reinaré, aquel momento fue el equivalente a que el cielo colapsara sobre sus hombros. Un calor volcánico y punzante le subió desde el pecho por todo el cuello, incendiando su pálida piel hasta teñir su rostro de un rojo escarlata tan brillante y furioso que ni las sombras de la noche eran capaces de ocultar. Su orgullo de ángel caído terminó de hacerse añicos, pulverizado hasta convertirse en polvo. La humillación la golpeó con una fuerza tan devastadora que sus ojos se cristalizaron por la pura, absoluta e insoportable vergüenza. Fue un maldito error, un estúpido y patético error. Jamás debía haber regresado, se recriminó ferozmente en su mente, sintiendo cómo el pánico tomaba el control absoluto de sus músculos. Incapaz de soportar la escena frente a ella ni una fracción de segundo más, apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, desvió la mirada violentamente hacia la negrura insondable del bosque y tensó sus piernas. Estaba totalmente decidida a dar la media vuelta, desplegar sus alas azabaches con todas sus fuerzas e irse para nunca, jamás regresar, dispuesta a tragarse su vergüenza y morir en la soledad absoluta antes que enfrentar aquella situación. Inclinó su cuerpo hacia adelante, preparándose para el impulso de la huida definitiva, pero el movimiento fue interrumpido de tajo antes de siquiera comenzar. Un contacto físico inesperado, minúsculo pero sorprendentemente firme, se cerró alrededor de sus fríos y temblorosos dedos, deteniéndola en seco como si le hubieran arrojado un ancla al alma. Al bajar la mirada, temblando por la impresión, se dio cuenta de que una pequeña y cálida mano se había aferrado a la suya. La mirada de Reinaré bajó lentamente, casi con incredulidad, hacia el punto exacto donde su instinto de fuga había sido neutralizado. La mano que se aferraba a sus largos y fríos dedos era diminuta, frágil y carente de cualquier tipo de poder mágico o fuerza sobrehumana. Era simplemente la mano de una niña humana. Sin embargo, para la atormentada ángel caída, aquel contacto se sintió como una cadena irrompible forjada con la aleación más cálida y reconfortante del universo. Shiori no la estaba sujetando para retenerla por la fuerza ni para reclamarle su huida. Su agarre era suave, una invitación silenciosa y pura que contrastaba abrumadoramente con la violencia y el egoísmo que Reinaré había conocido toda su vida. El pánico irracional que segundos atrás le exigía desplegar sus alas y perderse en la oscuridad del bosque comenzó a disiparse, derretido por el calor que emanaba de la palma de la pequeña. Shiori tiró suavemente de ella. No hubo tirones bruscos ni palabras de exigencia. Con pasos cortos pero seguros, la niña comenzó a guiarla de regreso hacia el centro del campamento, hacia el círculo de luz anaranjada que proyectaba la fogata. Reinaré, una guerrera entrenada, una asesina que había cegado vidas y que poseía el poder de extinguir vidas humanas como si nada, se dejó llevar con la docilidad de un infante perdido. Sus pies se movieron por inercia, arrastrando las botas sobre la hierba húmeda, incapaz de oponer resistencia a la abrumadora inocencia de su pequeña guía.
llegaron hasta un grueso y robusto tronco de madera seca que había sido colocado estratégicamente frente al fuego para cumplir la función de un asiento rústico. Con un sutil movimiento de cabeza y sin soltarla hasta el último segundo, Shiori le indicó que se sentara. Reinare obedeció en silencio, bajando su cuerpo tenso hasta que la áspera corteza de la madera rozó su ropa. Se acomodó a la derecha de la niña, encogiendo instintivamente sus imponentes alas oscuras contra su espalda para no ocupar demasiado espacio, como si aún temiera romper la delicada burbuja de paz que habitaba en ese claro. A su lado, Shiori recuperó la normalidad de la escena con una naturalidad pasmosa. La pequeña tomó entre sus manitas el pescado asado que había dejado a medio comer sobre una hoja limpia. Giró su rostro hacia Reinare y, en lugar de hacer preguntas incómodas sobre su ausencia o su evidente crisis nerviosa, le dedicó una sonrisa. Era una sonrisa absolutamente pacífica, libre de malicia, de lástima o de prejuicios. La sonrisa de alguien que simplemente está feliz de que su familia esté completa para la cena. Acto seguido, Shiori le dio un pequeño y entusiasta bocado a su comida, cerrando los ojos con deleite mientras masticaba, haciendo que el ambiente perdiera cualquier rastro de tensión sobrenatural para convertirse en una simple y mundana noche de campo. Aún procesando el gesto de la niña, la atención de Reinare fue atraída sutilmente hacia el lado opuesto del tronco. A la izquierda de Shiori se encontraba Goku. El imponente guerrero azabache, capaz de hacer temblar la tierra con su poder, no la miraba con la severidad de un juez ni con la decepción de un maestro. No había exigencias de disculpas en su postura, ni la más mínima intención de obligarla a dar explicaciones sobre sus acciones pasadas. En su lugar, el Saiyajin le estaba ofreciendo un nuevo pescado, perfectamente asado y atravesado firmemente por una rama gruesa. El humo caliente y aromático ascendía desde las escamas tostadas, golpeando el rostro de Reinare con la promesa de saciedad. Goku la miraba fijamente, pero sus oscuros ojos transmitían una serenidad infinita. En sus labios se dibujaba esa clásica, inquebrantable y sincera sonrisa que lo caracterizaba. Una sonrisa que decía, sin necesidad de emitir un solo sonido, llegaste a tiempo para cenar. Para él, el pasado reciente, los gritos, la ira y la huida no tenían peso en ese preciso momento. Ella estaba allí, y tenía hambre. Eso era lo único que importaba en el mundo de Son Goku. El acto de compartir comida era, en su lenguaje más primitivo y honesto, la demostración máxima de aceptación. Con la respiración aún entrecortada y el corazón latiendo desbocado en su pecho, Reinare levantó una mano temblorosa. Sus dedos, pálidos y esbeltos, se cerraron alrededor de la rama de madera. El calor de la comida recién apartada de las brasas se transfirió de inmediato a su piel helada, enviando una sacudida de confort por todo su brazo. Tiró suavemente de la rama, aceptando el ofrecimiento, y Goku soltó el extremo sin dejar de sonreír, volviendo su atención a su propia porción de comida con total tranquilidad, dándole a ella el espacio necesario para procesar el momento sin sentirse vigilada. Reinare bajó la mirada hacia el pescado asado que sostenía en sus manos. El calor de la fogata iluminaba su rostro, secando los restos de humedad en sus ojos violáceos. Abrió la boca con lentitud y, con extremo cuidado, casi como si temiera que la comida fuera una ilusión que se desvanecería al tocarla, le dio una pequeña mordida. El sabor a humo, a sal natural y a carne tierna inundó su paladar, pero fue mucho más que una simple respuesta biológica a su apetito. Al tragar, sintió como una calidez profunda y sanadora descendía por su garganta, instalándose no solo en su estómago vacío, sino en el centro mismo de su pecho. El escudo de hielo, arrogancia y terror que había construido cuidadosamente a lo largo de los siglos en el inframundo se resquebrajó por completo, cayendo a sus pies convertido en polvo. Miró de reojo a la niña humana que comía felizmente a su lado, y luego al guerrero alienígena que devoraba su cena con energía en el otro extremo. Ninguno de los dos la juzgaba. Ninguno le pedía que fuera un soldado impecable, ni una asesina despiadada. Mientras masticaba ese primer bocado bajo el manto estrellado de la noche, rodeada por el crepitar reconfortante del fuego y la compañía silenciosa de aquellas dos almas extraordinarias, Reinare cerró los ojos. Una sola lágrima, ahora no de vergüenza ni de humillación, sino de un alivio indescriptible, resbaló por su mejilla. Por primera vez en toda su larga y dolorosa existencia, la repudiada ángel caída sintió, desde lo más profundo de su fracturado ser, que quizás, solo quizás, finalmente podría pertenecer a un lugar. El festín improvisado llegó a su fin de manera natural, dejando tras de sí un rastro de varas de madera vacías y el reconfortante sonido de las brasas agonizantes.
La tensión sobrenatural que había amenazado con asfixiar el claro apenas una hora antes se había disuelto por completo, reemplazada por la pesadez letárgica y pacífica que solo otorga un estómago lleno y un entorno seguro. El viento soplaba con más suavidad ahora, meciendo las copas de los árboles en un suave arrullo nocturno. Sentada en su lugar, Shiori soltó un bostezo largo y silencioso. Sus grandes ojitos, usualmente alertas y llenos de una madurez impropia para su edad, comenzaron a cerrarse lentamente, traicionados por el cansancio acumulado del día y la repentina bajada de adrenalina. Su pequeña cabeza empezó a cabecear hacia adelante, rindiéndose ante el peso del sueño. Goku, que había terminado de devorar su propia porción con la energía de siempre, notó de inmediato la lucha de la niña contra el letargo. Con esa suavidad tan contradictoria para un hombre capaz de destruir planetas con sus puños, el Saiyajin se limpió las manos, se puso de pie con un movimiento fluido y se acercó a ella. Sin pronunciar palabra para no quebrar la tranquilidad del momento, Goku se inclinó y deslizó sus grandes y encallecidas manos por debajo de los brazos y rodillas de Shiori. Con la delicadeza de quien manipula el cristal más frágil del universo, la levantó del suelo. La niña no opuso ninguna resistencia. Al contrario, su cuerpo se moldeó instintivamente al agarre del guerrero. Shiori dejó caer su peso por completo, apoyando su pequeña barbilla sobre el ancho y firme hombro de Goku, mientras rodeaba el grueso cuello de la Sabache con sus delgados bracitos. Para la Shiori de hace apenas unos meses, antes de que este hombre de cabello alborotado cayera del cielo para cambiar su destino, esta simple y cotidiana acción habría sido física y psicológicamente impensable. En su oscuro y tormentoso pasado, el contacto físico con un adulto era sinónimo de terror, de dolor y de castigos inmerecidos. Las manos más grandes que las suyas solo traían moretones o tirones crueles. Su instinto de supervivencia le había enseñado a encogerse, a tensar cada músculo y a esperar siempre el golpe. Pero ahora, todo era diferente. Al sentir la increíble calidez que emanaba del cuerpo de Goku, una calidez constante, protectora y rebosante de una energía vital inagotable, el sistema nervioso de la niña apagó todas sus alarmas. Él era su fortaleza inquebrantable, su santuario personal. Escuchar el latido rítmico, profundo y pausado del corazón de Goku contra su propio pecho era la mejor canción de cuna que jamás había conocido. Sabía, con una certeza absoluta que iba más allá de la razón, que en esos brazos nada ni nadie en los tres mundos podría hacerle daño. Podía permitirse el lujo más grande que un niño roto puede tener, bajar la guardia por completo y entregarle su seguridad absoluta al hombre que le había mostrado la primera y única felicidad genuina de toda su corta vida. Acurrucada en esa fortaleza ambulante, Shiori entreabrió los ojos pesados por el sueño. Mirando por encima del hombro de la túnica naranja de Goku, su vista enfocó a la figura solitaria que aún permanecía sentada en el tronco iluminado por el tenue resplandor de la fogata. Reinaré seguía exactamente en el mismo lugar donde ella misma la había sentado minutos atrás. La imponente ángel caída, con sus grandes alas negras recogidas en un gesto de inusual timidez, la observaba fijamente. En la mirada violácea de Reinaré ya no había rastros de la arrogancia mortífera de Grigori ni la desesperación de un animal herido. Solo había una contemplación silenciosa y casi reverencial ante la escena paternal que se desarrollaba frente a ella. A través del filtro borroso del sueño, Shiori no vio a un monstruo de los cuentos de terror, ni a un ángel desterrado del cielo. Vio a alguien que, al igual que ella, había estado terriblemente sola y asustada. Movida por la abrumadora paz que llenaba su propio corazón, la pequeña niña curvó sus labios y, con sus últimas reservas de energía antes de caer en los brazos de Morfeo, le dedicó a Reinaré una pequeña, dulce y somnolienta sonrisa. Era un gesto desprovisto de cualquier doble intención, una ofrenda de paz que decía, ya no estás sola. La reacción al otro lado del fuego fue casi imperceptible, pero monumental en su significado. Reinaré parpadeó, momentáneamente descolocada por la pureza de aquel gesto dirigido hacia ella, hacia una asesina empapada en sangre y fracasos. Sin embargo, la magia de esa sonrisa infantil fue imposible de resistir. Los músculos faciales de la ángel caída, tensos durante siglos bajo la presión de la guerra y la supervivencia, finalmente cedieron. Con lentitud, como si estuviera aprendiendo a usar una parte de su cuerpo olvidada hace mucho tiempo, las comisuras de los labios de Reinaré se elevaron sutilmente. Fue una sonrisa vacilante, minúscula y frágil, pero era la sonrisa más genuina que había adornado su rostro desde su caída. Shiori alcanzó a verla justo en el instante en que sus pesados párpados finalmente se cerraron por completo.
Con su corazón rebosante de una felicidad pura y completa al ver que su nueva amiga también sonreía, la pequeña soltó un último y suave suspiro de satisfacción, rindiéndose finalmente a un sueño profundo, sin pesadillas y lleno de paz, arrullada por el calor del pecho de su protector. El interior de la pequeña cabaña recién reparada estaba sumido en una reconfortante penumbra, apenas iluminada por los tenues rayos plateados de la luna que se colaban por la única ventana. Goku caminó con pasos sorprendentemente felinos y silenciosos, una proeza notable para un guerrero de su envergadura, cuidando de no hacer crujir las tablas de madera recién instaladas en el suelo. Se acercó a la improvisada cama de paja que habían acomodado en una esquina. No era un colchón de plumas ni poseía la suavidad de las camas de la corporación Cápsula, pero estaba limpia, seca y armada con esmero. Con una delicadeza infinita, depositó a la somnolienta Shiori sobre la paja, acomodando su pequeña cabeza hasta que encontró la posición perfecta. La respiración de la niña ya era un siseo rítmico y profundo, totalmente ajena a los terrores que alguna vez acecharon sus noches. Goku tomó una vieja manta de tela gruesa que habían logrado rescatar y sacudir, y la extendió sobre el frágil cuerpo de la niña, arropándola hasta los hombros. Se quedó observándola un par de segundos, con una sonrisa apacible dibujada en el rostro, asegurándose de que estuviera completamente entregada al descanso antes de darse la media vuelta. Salió de la cabaña moviendo la puerta con extremo cuidado, dejando que el pestillo encajara con un leve clic a sus espaldas. Al volver al exterior, el aire fresco de la madrugada acarició su rostro. Sus ojos oscuros se dirigieron de inmediato hacia el centro del claro, donde las llamas de la fogata aún bailaban con vitalidad. Allí, iluminada por el resplandor anaranjado y oscilante del fuego, lo esperaba Reinaré. Su figura imponente y esbelta estaba rígidamente sentada sobre el tronco. La expresión en su rostro era una máscara de seriedad absoluta, una tensión que se podía cortar con el filo de una espada. Sin embargo, Goku no alteró su comportamiento. Con un paso perezoso, relajado y con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón naranja, caminó hacia ella. Su lenguaje corporal era un libro abierto que gritaba inofensividad. No había guardia alta, no había un ki opresivo, ni la más mínima pizca de hostilidad. El guerrero azabache se dejó caer pesadamente en el espacio vacío del tronco, justo al lado de la ángel caída, soltando un leve suspiro de satisfacción al sentir el calor directo del fuego. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre sus rodillas y, tomando una rama gruesa y seca que yacía en el suelo, comenzó a remover perezosamente los leños ardientes. Con cada movimiento sutil, un enjambre de pequeñas chispas doradas se elevaba hacia el cielo nocturno, arremolinándose en el aire antes de desaparecer en la oscuridad, creando un espectáculo hipnótico. Para Goku, el ambiente era inmejorable. Su corazón estaba sereno como la superficie de un lago sin viento. En su interior no albergaba absolutamente ningún tipo de rencor, mal sentimiento o cuenta pendiente hacia la chica sentada a su lado. El perdón, para él, no era un proceso burocrático y complejo que requiriera humillaciones. Era una decisión que se tomaba en un segundo y se mantenía para siempre. Por ello, el pesado silencio que reinaba entre los dos no le resultaba incómodo en lo más mínimo. Al contrario, lo encontraba pacífico, un respiro necesario tras las intensas emociones de la noche. Sin embargo, a pesar de su aparente concentración en las ascuas de la fogata, los sentidos agudizados del Saiyajin captaban cada minúsculo detalle a su alrededor. No necesitaba voltear a mirarla para saber que Reinaré estaba librando una guerra civil dentro de su propia mente. Lo notaba en la vibración del suelo. La pierna derecha de la chica se movía en un vaivén errático y frenético, el tacón de su bota golpeando la tierra en un ritmo ansioso que delataba un nerviosismo a punto de desbordarse. Lo percibía en la fricción de la tela. Con su visión periférica podía ver cómo Reinaré tenía los brazos fuertemente cruzados sobre su pecho, sus manos frotando sus propios bíceps y hombros de arriba hacia abajo de forma repetitiva. Era el gesto universal de alguien que intenta entrar en calor desesperadamente. Pero la noche era apenas fresca y la radiación térmica de la fogata frente a ellos era lo suficientemente fuerte como para hacer sudar a cualquiera. No, Reinaré no tenía frío en la piel. El frío que la hacía temblar provenía de muy adentro, del terror a la vulnerabilidad, de la incertidumbre y del vértigo que produce esperar un castigo que nunca llega. Un Goku de hace un par de décadas, aquel joven despistado y salvaje que apenas entendía las normas sociales, probablemente habría girado la cabeza de golpe y, con su característica inocencia carente de tacto, habría soltado un «Oye, ¿por qué tiemblas tanto? ¿Te sientes enferma?
¿O por qué estás tan callada? ¿Sigues enojada? Pero este Goku era diferente. Años de batallas, pero sobre todo, años de convivir y aprender de las personas que lo rodearon, habían cincelado en él una madurez emocional que rara vez mostraba de forma explícita. Se abstuvo por completo de abrir la boca. Entendió, con una empatía silenciosa y profunda, que a Reinaré había que darle espacio. Si la presionaba con preguntas directas, si le exigía que explicara lo que pasaba por su cabeza, ella se sentiría acorralada. La percepción de un interrogatorio activaría de inmediato sus mecanismos de defensa de ángel caída, obligándola a levantar sus muros de arrogancia o a huir nuevamente. Ella necesitaba sentir que tenía el control de sus propias palabras. Si quería hablar, lo haría cuando encontrara el valor. Si no, forzarla sería como intentar abrir una flor a tirones, terminando por romper sus pétalos. El guerrero azabache sonrió levemente, manteniendo la vista fija en las llamas danzantes. Su mente viajó fugazmente al pasado. Recordó las incontables veces que una Bulma enfurecida o frustrada le había gritado hasta el cansancio, enseñándole a base de regaños que las mujeres de carácter fuerte necesitaban ser comprendidas más allá de lo evidente. Recordó las enseñanzas fundamentales del anciano maestro Roshi bajo el inclemente sol de la isla, quien le repetía que las artes marciales no trataban solo de destruir, sino de observar la naturaleza fluir. Recordó a Kami-sama, allá en lo alto de la atalaya sagrada, obligándolo a sentarse durante meses bajo la lluvia y las tormentas eléctricas, con la mente en blanco, exigiéndole aprender a leer el ambiente, a escuchar el silencio de las piedras y a percibir las emociones detrás del ki de los seres vivos. Y recordó la inmensa, casi cósmica paciencia que Kaio-sama le inculcó en el otro mundo. En su momento, siendo un muchacho sediento de acción y peleas, todas esas lecciones espirituales le parecieron letárgicas, aburridas y, a menudo, una reverenda pérdida de tiempo. Suspiraba y se quejaba, queriendo pasar directamente a los combates. Pero ahora, sentado en medio de un bosque de un universo que no era el suyo, al lado de una chica con el alma destrozada que intentaba desesperadamente recomponer sus piezas, comprendía el verdadero peso de esas enseñanzas. Había aprendido a valorarlas más que cualquier técnica de combate. Leer el ambiente era un arte. Y el ambiente dictaba que lo único que Reinaré necesitaba en ese instante no era un sermón, ni palabras de aliento, ni explicaciones. Necesitaba que alguien, por primera vez en su vida, simplemente estuviera ahí, a su lado, sin exigirle absolutamente nada. Goku continuó moviendo las brasas con la rama, sosteniendo el silencio con la misma maestría con la que sostendría el peso de un planeta, esperando pacientemente a que la tormenta en el interior de la chica se calmara lo suficiente como para dejar salir la primera palabra. Los minutos se escurrieron con una lentitud agónica, pesados y densos como el plomo. El único sonido que se atrevía a quebrar la quietud del claro era el hipnótico crujir de la madera siendo consumida por las brasas y el suave silbido del viento nocturno colándose entre las copas de los árboles. Para Goku, aquel lapso de tiempo no era más que un descanso placentero, una pausa natural donde sus pensamientos fluían sin ataduras. Pero para Reinaré, cada segundo de silencio absoluto era una forma de tortura psicológica exquisitamente cruel. La mente de la ángel caída, condicionada por décadas de supervivencia en un entorno despiadado, estaba programada para interpretar el silencio de un superior como el preludio de una sentencia. En su retorcido mundo, la calma solo existía en el ojo del huracán, justo antes de que la devastación lo arrasara todo. Su respiración se volvió superficial. La anticipación del golpe, ya fuera físico o verbal, le tensaba los músculos del cuello y los hombros hasta provocarle un dolor sordo. Ya no podía soportarlo más. La incertidumbre de la espera era infinitamente peor que cualquier castigo concreto que pudiera recibir. Finalmente, tras lo que a ella le pareció una eternidad, Reinaré fue quien rompió el hielo. «Y bien», pronunció la hermosa chica. Su voz salió áspera, rasposa, cargada con un intento desesperado de sonar firme y desafiante, aunque el leve temblor en la última sílaba delataba su terror. Se negó rotundamente a girar el rostro. Mantuvo sus ojos violáceos clavados con una intensidad casi febril en el centro de la fogata, como si las llamas anaranjadas poseyeran las respuestas a su destino. Sentía que si lo miraba a los ojos en ese instante, si veía la decepción o la furia que seguramente albergaba el Saiyajin, su frágil fachada se desmoronaría por completo. Goku detuvo el suave vaivén de la rama con la que acomodaba los leños. Lentamente, giró su cabeza hacia la derecha. Al posar su vista sobre el perfil rígido de la chica, su rostro no reflejó ninguna de las emociones oscuras que ella esperaba.
No había ira, no había reproche, ni asomo de superioridad. En su lugar, el azabache simplemente parpadeó un par de veces y levantó una ceja, arqueándola en un inconfundible y genuino signo de confusión. Literalmente, no tenía la más remota idea de qué le estaban pidiendo. A través de su visión periférica, Reinaré captó el movimiento. Al observar de reojo la expresión casi cómica de desconcierto en el rostro del guerrero, una chispa de irritación atravesó su sistema. Aquella cara de inocencia la sacaba de sus casillas porque rompía con todas las reglas no escritas del poder que ella conocía. ¿No me vas a contestar?, espetó Reinaré, esta vez girando ligeramente el rostro hacia él. Su tono de voz había mutado, perdiendo el filo desafiante para teñirse de un fastidio innegable, pero también de una profunda y pesada resignación. En su mente, las cartas ya estaban sobre la mesa. Ella provenía de las filas de Grigori, un hogar fragmentado y militarizado donde las jerarquías se mantenían a base de miedo puro. Bajo el mando de líderes como Cocabiel, las acciones más insignificantes, los errores más minúsculos de cálculo en una misión, se pagaban con sangre, dolor y humillación pública. Lo que ella había hecho esa misma noche, tener un arranque de ira irracional, gritarle a su anfitrión, asustar a su protegida y huir como una cobarde desagradecida, era un acto de insubordinación masiva. En el inframundo, un pecado de esa magnitud no se perdonaba. Lo que Reinaré esperaba, lo que su cuerpo maltrecho estaba preparado para recibir, era la furia de este hombre todopoderoso. Esperaba que Goku le gritara hasta hacerle sangrar los oídos, que la humillara restregándole en la cara su patética huida y su inevitable regreso por hambre y desesperación. Incluso había mentalizado su espíritu para un escenario peor. Que él aprovechara la aplastante diferencia de poder entre ambos para someterla, forzándola a pagar su deuda de vida, convirtiéndola en su esclava o sirvienta personal, una herramienta sin voluntad propia. Quería que él dictara los términos de su condena para saber, de una vez por todas, a qué atenerse. Goku la observó durante un par de segundos, analizando la rigidez de su postura defensiva y la chispa defensiva en sus ojos amatista. Y entonces, como si la pesada atmósfera de tensión no fuera más que una simple ilusión óptica, el Saiyajin desarmó toda la situación con un solo gesto. La verdad, no sé qué quieres que responda, diría finalmente Goku. Mientras pronunciaba aquellas palabras con una naturalidad aplastante, el azabache cerró los ojos, soltó una leve y cantarina risa desde el fondo de su pecho y levantó su brazo derecho para rascarse la nuca de manera perezosa. Era el gesto más inofensivo, puro y característicamente humano que alguien pudiera hacer. Esa simple acción, esa risa despreocupada y esa respuesta, desprovista de cualquier doble intención o malicia, cayeron sobre la mente de Reinaré como un relámpago en cielo despejado. La descolocó una vez más, desbaratando sus defensas más rápido que cualquier ataque físico. Todo el elaborado escenario de castigos y sumisión que su mente traumatizada había construido se hizo pedazos en una fracción de segundo. Este chico de cabello alborotado y ropa extraña volvía a sacarla violentamente de su zona de confort oscuro. Nuevamente, y sin siquiera intentarlo, sin utilizar una sola gota de su monstruoso ki ni formular elaborados discursos psicológicos, la estaba desnudando emocionalmente. Goku estaba demoliendo las siniestras reglas con las que ella había regido toda su existencia, simplemente siendo él mismo. Un alma libre de rencores en un mundo consumido por ellos. El silencio regresó al claro, pero esta vez, la textura del ambiente había cambiado por completo. Ya no era la quietud opresiva de la anticipación ni el terror a un castigo inminente. Ahora era un silencio abrumadoramente pesado, saturado de una comprensión que Reinaré simplemente no podía procesar. Las barreras psicológicas que había mantenido erguidas durante toda su vida, muros construidos con orgullo herido, arrogancia impostada y el frío instinto de supervivencia, comenzaron a resquebrajarse bajo la implacable calidez de la mirada inofensiva de Goku. Un nudo doloroso, áspero y asfixiante se formó en la base de su garganta. Reinaré tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo sus pulmones exigían un aire que parecía negarse a entrar. Cada músculo de su rostro temblaba por el esfuerzo sobrehumano de mantener la compostura. Quería gritar, quería enojarse de nuevo para poder tener una excusa para pelear, pero no le quedaba ni una sola gota de ira en el cuerpo. Solo quedaba el agotamiento absoluto de una guerrera que se da cuenta de que ha estado luchando en la guerra equivocada. Cuando finalmente encontró el valor para volver a hablar, su voz no fue la de una orgullosa e imponente ángel caída. Fue apenas un susurro.
Un hilo de voz frágil, tembloroso y roto, tan bajo que Goku tuvo que agudizar ligeramente su oído por encima del crujir de la madera ardiendo para poder escucharla. Hablar tan bajo era su último y desesperado mecanismo de defensa, un intento inútil por evitar que las vibraciones de sus propias cuerdas vocales terminaran de fracturar la represa de emociones que amenazaba con ahogarla. ¿Por qué? Comenzó Reinaré, con la mirada clavada en sus propias manos, aquellas mismas manos que tantas veces se habían manchado de sangre en nombre de superiores que nunca la valoraron. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Las palabras salieron arrastradas, teñidas de una incredulidad genuina y dolorosa. No era una pregunta retórica. Necesitaba desesperadamente entender la lógica de este hombre. Apretó los puños sobre sus rodillas, clavando sus uñas en la tela oscura de sus pantalones hasta hacerse daño, intentando anclarse al dolor físico para no colapsar. Yo te ataqué, continuó su susurro, enumerando sus pecados como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Te ataqué con intención de matar. Y lo hice delante de tu protegida, delante de esa niña a la que tanto cuidas. Asusté a la única criatura en este mundo que ha mostrado algo de compasión por mí. Te ofendí, te grité, escupí sobre tu hospitalidad y huí como una cobarde y aún así ¿por qué? Su voz se quebró en la última sílaba, emitiendo un sonido que era mitad súplica y mitad sollozo ahogado. Levantó lentamente el rostro para mirarlo. Sus ojos violáceos, usualmente afilados y fríos como el cristal cortado, ahora eran estanques brillantes e inestables, rebosantes de una angustia insoportable. En mi hogar, añadió, y al pronunciar esa palabra, su rostro se contorsionó en una mueca de puro rechazo y dolor. En Grigori bajo el mando de los nuestros esto sería una herejía. Una acción como la mía sería absolutamente imperdonable. Reinaré cerró los ojos con fuerza, y al hacerlo, la última compuerta de su autocontrol saltó por los aires. La primera lágrima escapó de sus pestañas, trazando un surco caliente y húmedo sobre su pálida mejilla, brillando como un diamante líquido bajo la luz de la fogata antes de caer y perderse en la tela de su ropa. A esa primera lágrima le siguió otra, y luego otra más, hasta convertirse en un torrente silencioso e imparable. Se odió a sí misma en ese preciso instante. Odiaba profundamente esas lágrimas, odiaba la forma en que su pecho subía y bajaba de forma espasmódica mientras intentaba ahogar los sollozos que desgarraban su garganta. Para ella, llorar no era un alivio, era el pecado capital de su raza. Llorar era la confirmación absoluta de su debilidad. En la retorcida y oscura jerarquía de los ángeles caídos, mostrar las emociones puras, quebrarse frente a alguien más, era el equivalente a ponerse la soga al cuello. Aquellos que lloraban eran los débiles, la escoria desechable que Cocabiel y los altos mandos enviaban a morir como carne de cañón en la vanguardia. Pero ya no podía detenerlo. El peso de las últimas semanas, el terror de la traición, el dolor de sus heridas, el hambre, la soledad y, sobre todo, el impacto demoledor de haber sido perdonada por un ser al que había intentado dañar, la aplastó por completo. Se llevó ambas manos al rostro, ocultando sus facciones empapadas en llanto en un intento desesperado por aferrarse a los últimos jirones de su dignidad muerta. Sus imponentes alas oscuras, aquellas que se suponía eran el símbolo de su orgullo y su rebelión contra el cielo, cayeron pesadamente hacia el suelo, arrastrándose por la tierra húmeda en un gesto de rendición total. Allí, frente al fuego crepitante y bajo la inmensidad de un cielo estrellado que le era indiferente, la imponente Reinaré se redujo a nada más que una chica aterrorizada y rota. Dejó salir cada gota de la frustración, el miedo y el odio a sí misma que había acumulado durante siglos. Y mientras su cuerpo temblaba sacudido por el llanto, dejó en evidencia la verdadera y más oscura consecuencia de la podredumbre de Grigori. Haberle hecho creer a una de sus hijas que sentir remordimiento y dolor la convertía en un monstruo, cuando en realidad, esas lágrimas eran la prueba irrefutable de que su alma aún seguía viva. Goku se mantuvo completamente inmóvil en su lugar, dejando que el silencio nocturno del bosque fuera llenado únicamente por el sonido desgarrador de los sollozos ahogados de Reinaré y el rítmico crujir de la madera consumiéndose en la fogata. Fiel a su instinto de no presionar, no hizo el más mínimo ademán de acercarse a ella. No intentó rodearla con sus brazos para ofrecerle un abrazo forzado, ni levantó la mano para palmear su espalda de manera condescendiente. Sabía que cualquier contacto físico en ese preciso instante de colapso podría ser interpretado por ella como una amenaza o un acto de lástima. En su lugar, el guerrero azabache se convirtió en el oyente más atento y silencioso del universo, con sus profundos ojos oscuros fijos en la figura temblorosa que se derrumbaba frente a él.
Sentado sobre el tronco rústico, el Saiyajin comenzó a experimentar una sensación en el pecho que muy rara vez lo asaltaba, incluso en los peores escenarios del campo de batalla. Una profunda, innegable y pesada incomodidad. Era una sensación de impotencia que le picaba en las manos. Si un emperador galáctico aparecía amenazando con hacer volar el planeta en pedazos, o si un monstruo de magia ancestral amenazaba con devorar a la humanidad, Goku sentía emoción. Su sangre hervía con la promesa de un buen combate, su mente se enfocaba en estrategias y su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Sabía cómo lanzar un Kamehameha perfecto, cómo leer los movimientos milimétricos de un artista marcial asesino y cómo empujar su resistencia física mucho más allá de los límites mortales. Pero esto era un territorio completamente inexplorado, resbaladizo y aterrador para él. ¿Cómo se suponía que debía golpear a la tristeza? ¿Qué técnica de artes marciales servía para detener una hemorragia en el alma de alguien? Intentar arreglar a una persona rota usando únicamente palabras no era su fuerte. Nunca lo había sido. Históricamente, ese era el dominio absoluto de Bulma, o en su defecto, de Krillin. Podía imaginar perfectamente a su brillante y temperamental amiga de cabello azul tomando las riendas de esta situación. Bulma sabría exactamente qué decir, cómo abrazarla, qué tono de voz usar para reconfortarla y cómo desarmar la psicología de la chica con un par de frases bien colocadas. Él, en cambio, era solo un hombre que había crecido salvaje en las montañas, cuya forma principal de comunicación con el mundo y con sus amigos siempre había sido el intercambio de puños y las peleas amistosas. Sentarse a hablar de sentimientos oscuros, traumas y redención estaba tan fuera de su zona de confort que casi le daba vértigo. Sin embargo, a pesar de su innegable torpeza natural para navegar por las complejidades emocionales humanas, Goku no era un idiota descerebrado. Detrás de su aparente ingenuidad, detrás de esa sonrisa perpetua de muchacho despreocupado, existía una sabiduría cruda y real, forjada a base de pura experiencia vital, de ver morir y resucitar a incontables seres. Al escuchar atentamente las palabras que salían a trompicones de la boca de Reinaré, el dolor al mencionar que lo había atacado frente a Shiori, el terror impregnado en su voz al hablar de las leyes imperdonables de su hogar, el guerrero Azabache logró mirar mucho más allá de las lágrimas y la histeria del momento. Ensambló las piezas del rompecabezas emocional con una claridad abrumadora. Comprendió la verdadera magnitud del vacío en el que la chica estaba cayendo. La hermosa ángel caída no lloraba simplemente por la culpa de haberlo atacado, ni por la vergüenza de que su estómago hubiera rugido de hambre. Lloraba porque le acababan de arrancar el suelo bajo sus pies. Al verse incapaz de cumplir con los crueles, sanguinarios y despiadados estándares de Grigori, y al darse cuenta de que la amabilidad de este extraño destruía toda la lógica de su existencia, Reinaré se había quedado sin absolutamente nada. Goku lo entendió a la perfección. Ella se sentía sin un hogar al cual regresar. Ya no tenía un líder al cual obedecer ciegamente o una misión que le dictara qué hacer con su tiempo, por lo que se había quedado sin un propósito. Y lo más aterrador de todo, al ser despojada de su título de soldado implacable y despiadada, había perdido por completo su identidad. Estaba a la deriva, flotando en el inmenso vacío de un universo que ya no lograba entender, sin saber quién era ni para qué seguía respirando. Goku cerró los ojos por un largo momento. Dejó que el calor de la fogata acariciara su rostro mientras su mente trabajaba a una velocidad inusual, ordenando sus pensamientos. Sabía que tenía que responderle ahora mismo, el silencio ya había cumplido su función. Pero también era dolorosamente consciente de que, esta vez, no podía permitirse el lujo de soltar lo primero que se le viniera a la cabeza. El recuerdo de sus interacciones pasadas, donde su franqueza brutal y su total carencia de tacto habían actuado como sal sobre las heridas abiertas de la chica, destelló en su memoria como una luz roja de advertencia. No quería volver a equivocarse. No quería pronunciar una sola palabra que pudiera ser malinterpretada, que la hiciera enojar de nuevo como un mecanismo de defensa, o peor aún, que la lastimara y la hiciera retroceder de vuelta a ese oscuro caparazón de soledad del que apenas estaba intentando salir. Si ella le estaba entregando su vulnerabilidad de una forma tan cruda y humillante frente al fuego, él tenía la obligación moral ineludible de estar a la altura de las circunstancias. Cuando Goku volvió a abrir los oscuros ojos, la atmósfera a su alrededor cambió imperceptiblemente. El aura de muchacho despistado, relajado y alegre se había esfumado por completo, tragada por las sombras de la noche.
Su rostro adoptó una seriedad solemne, una expresión madura, insondable y profunda que solo aquellos guerreros que lo habían visto enfrentar las peores crisis frente a la muerte reconocerían al instante. Su ki, que normalmente era efervescente y juguetón en tiempos de paz, se asentó a su alrededor como un manto invisible, pesado pero inmensamente tranquilizador. Inhaló profundamente el aire fresco de la madrugada, eligiendo cuidadosamente cada sílaba en su cabeza con la misma exactitud y precisión milimétrica con la que calcularía el impacto de un golpe vital en un torneo de artes marciales. Esta vez, sus palabras tenían que ser un ancla. Tenían que ser exactas, claras y directas, diciendo única y exclusivamente lo que su corazón quería transmitir, para poder convertirse en la fuerza que finalmente la ayudara a salir de ese oscuro abismo. Poco a poco, la violenta tormenta emocional que había arrasado con la postura estoica de Reinaré comenzó a ceder. Los sollozos desgarradores, aquellos que habían amenazado con romperle la garganta, se fueron apagando hasta convertirse en exhalaciones temblorosas y pequeños hipos entrecortados. El agotamiento físico y mental de haberse vaciado por completo la dejó vacía, con los hombros caídos y la respiración pesada. Solo quedaba el sonido de las lágrimas secándose lentamente sobre su piel fría y el reconfortante crepitar de la fogata frente a ellos. Goku supo, con esa intuición afilada que solo los verdaderos artistas marciales poseen, que el punto de ebullición había pasado. Era el momento exacto para intervenir, antes de que el silencio permitiera que la culpa volviera a construir los muros oscuros alrededor del corazón de la chica. Sin sobresaltos, manteniendo la atmósfera de calma que tanto le había costado construir, el Saiyajin movió una vez más la gruesa rama entre las brasas, levantando una pequeña lluvia de chispas anaranjadas. Mantuvo su vista fija en el baile del fuego, ofreciéndole a Reinaré el confort de no sentirse observada de frente mientras estaba tan vulnerable. ¿Sabes? Comenzó Goku. Su tono era increíblemente suave, pausado y carente de cualquier tipo de grandilocuencia. Era la voz de un hombre simple compartiendo una verdad universal. Yo no sé por todo lo que has pasado. No conozco las reglas de tu hogar, ni entiendo bien cómo funcionan las cosas en tu mundo. Hizo una breve pausa, girando lentamente el rostro para mirarla de perfil, esbozando una de esas pequeñas sonrisas suyas, cálidas y completamente desprovistas de malicia. Pero, de algo estoy seguro. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Todos tienen el derecho a poder intentar cambiar. Las palabras flotaron en el aire frío de la noche, chocando violentamente contra todo el sistema de creencias de la ángel caída. En Grigori, la segunda oportunidad era un mito. Un soldado fallaba, y un soldado era ejecutado o descartado. No había espacio para la redención ni para el cambio. Eras lo que tu rango y tus fracasos dictaban. Reinaré apretó los labios, sintiendo un nuevo nudo formándose en su garganta. La amabilidad de ese concepto le resultaba tan abrumadora que le quemaba. Pero, yo te ataqué, susurró Reinaré, bajando la cabeza de inmediato. Su cabello oscuro y alborotado cayó como una cortina frente a su rostro, ocultando sus ojos violáceos, que de nuevo amenazaban con cristalizarse por la vergüenza. El recuerdo de esa noche se reprodujo en su mente con una nitidez tortuosa. Recordó la rabia ciega, la energía demoníaca concentrada en sus manos, la forma en que había intentado atravesarlo con una lanza de luz, dispuesta a matar al único ser que le había mostrado piedad. Recordó el rostro aterrado de la pequeña Shiori, observando cómo el monstruo que le había dado alas intentaba asesinar a su salvador. La culpa pesaba toneladas sobre su espalda. Goku, sin embargo, ni siquiera parpadeó ante la confesión de su crimen. Giró completamente el torso para quedar frente a ella, apoyando las manos en sus rodillas, y le dedicó una sonrisa aún más brillante, como si le estuvieran hablando de un simple tropiezo accidental. No importa, respondió el guerrero azabache, encogiéndose de hombros con una naturalidad que rayaba en lo absurdo. Eso fue en el pasado. Además, nadie salió herido, ¿verdad? Reinaré levantó la mirada de golpe, descolocada. El pragmatismo inquebrantable de Son Goku era algo de otro planeta. Para él, las batallas terminaban cuando el polvo se asentaba. Si todos estaban vivos, si no había daños irreparables, el rencor no tenía cabida en su corazón. Era una lógica tan simple y pura que el cerebro entrenado para la guerra y la venganza de Reinaré simplemente no podía asimilarla. Pero, tú no lo entiendes, yo intenté, trató de replicar, sintiendo la necesidad irracional de que él comprendiera la gravedad de sus propios actos, de obligarlo a ver el monstruo que ella creía ser. Basta de peros, la interrumpió Goku.
No lo hizo alzando la voz, sino con una firmeza serena que no dejaba lugar a réplicas. Solo te estabas desahogando. Estabas asustada, confundida y bajo mucha presión. No hiciste nada malo. Goku hizo una pausa, soltó un pequeño suspiro, y entonces hizo algo que detendría el tiempo para la ángel caída. El imponente guerrero, capaz de hacer temblar el cielo con su poder, se inclinó hacia adelante desde su asiento en el tronco, bajando la mirada y haciendo una pequeña y sincera reverencia con la cabeza hacia ella. En todo caso, discúlpame tú a mí por no haberte contado todo desde el principio. Fui un tonto al no explicarte las cosas antes y dejar que te asustaras de esa manera, terminó Goku, asumiendo la culpa de la situación con una humildad absoluta. Reinaré dejó de respirar. Literalmente, el aire se atascó en sus pulmones. Sus ojos violáceos se abrieron de par en par y sus pupilas temblaron, incapaces de procesar la imagen que tenía delante. Un ensordecedor pitido blanco inundó sus oídos. Su cerebro de ángel caída, condicionado por la jerarquía del más fuerte, acababa de sufrir un cortocircuito catastrófico e irreversible. Estaba mirando al hombre que la había encontrado agonizando y desangrándose en el bosque, al guerrero que le había salvado la vida cuando merecía morir, al que había curado sus heridas con sus propias manos. Estaba mirando al hombre que la había alimentado todos los días sin pedirle nada a cambio, al que le acababa de ofrecer un refugio cálido y seguro bajo un techo reparado. Este era el mismo hombre al que ella, en un arranque de histeria y orgullo envenenado, había intentado asesinar a sangre fría. Y, sin embargo, allí estaba él. Inclinando la cabeza ante una desertora rota y patética, pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón a ella, cuando él no había hecho absolutamente nada malo. La figura imponente de Cocabiel, las leyes inquebrantables del inframundo, la doctrina de que el fuerte devora al débil, el desprecio por la vulnerabilidad, todos esos pilares oscuros sobre los que Reinaré había construido su existencia milenaria se hicieron polvo en ese preciso instante, incinerados por la humilde reverencia de un guerrero de corazón puro. No podía formular una sola palabra. Su mente se había quedado en blanco, reseteada por completo ante la fuerza más arrolladora que había enfrentado en toda su vida. El perdón absoluto. El eco de las últimas palabras de Goku pareció flotar en el aire, negándose a desaparecer. Los minutos comenzaron a transcurrir en una quietud casi sepulcral, interrumpida únicamente por el siseo de la madera verde al ser consumida por el fuego y el lejano ulular de un búho en la profundidad del bosque. El cerebro de Reinaré, que durante toda su existencia había operado bajo la inquebrantable y sangrienta lógica de la supervivencia del más fuerte, seguía atrapado en un bucle insalvable. El cortocircuito provocado por la disculpa genuina de aquel guerrero la mantenía en un estado de parálisis reflexiva. No había trucos, no había intenciones ocultas. Solo una amabilidad tan cruda y desinteresada que resultaba aterradora. Lentamente, como si estuviera reuniendo las últimas reservas de energía de su destrozada alma, Reinaré tomó una bocanada de aire nocturno. Sus manos, aún apoyadas sobre sus rodillas, se aferraron a la tela de sus pantalones hasta que los nudillos se tornaron blancos. Finalmente, giró el rostro. Esta vez no miró al suelo, ni a las sombras, ni al fuego. Sus ojos violáceos, aún enrojecidos y brillantes por el rastro húmedo de las lágrimas recientes, se alzaron para clavarse directamente en el rostro del guerrero azabache. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó. La frase salió de sus labios no como un reclamo altanero, sino como un ruego desesperado por comprender. Era la pregunta de alguien que había caminado a oscuras toda su vida y, de repente, se veía cegada por un faro de luz. Necesitaba saber de dónde provenía esa bondad irracional. Necesitaba que él le diera un motivo tangible, una razón egoísta, algo, lo que fuera, que encajara en su retorcida visión del universo. Goku, sosteniendo esa mirada intensa y cargada de tormento, no se inmutó. No apartó los ojos, no titubeó ni un milímetro, ni siquiera parpadeó buscando las palabras correctas. Su respuesta llegó con la inmediatez y la naturalidad de quien enuncia una ley inamovible de la naturaleza, como afirmar que el agua moja o que el sol sale por el este. ¿Por qué no lo sería?, replicó Goku, devolviéndole la pregunta con una calma absoluta y desarmante. Después de todo, no siento que seas malvada. Lo dijo sin alzar la voz, sin ademanes dramáticos, manteniendo esa pequeña y apacible sonrisa en su rostro. Pero debajo de esa aparente simplicidad, había una convicción titánica. Goku estaba 100% convencido de cada una de las sílabas que acababa de pronunciar. Su afirmación no nacía de una ingenuidad ciega.
Nacía de su capacidad instintiva para percibir la esencia misma de las personas, de sentir el ki y las verdaderas intenciones que se esconden detrás de las acciones desesperadas. Él había visto la maldad pura, había luchado contra seres cuyos corazones eran agujeros negros de crueldad y destrucción, y frente a él, Reinaré simplemente no emitía esa oscuridad. Sin embargo, para la chica, esas 6 palabras fueron el equivalente a un terremoto que partía la tierra bajo sus pies. Ahí está nuevamente, resonó la voz en la mente de Reinaré, un eco frenético que amenazaba con volver a desestabilizarla. ¿Qué le hace estar tan convencido de que no soy malvada? Su mente, en un acto de flagelación casi masoquista, comenzó a proyectar imágenes a la velocidad de la luz. Los recuerdos se agolparon detrás de sus ojos con una nitidez tortuosa. Él vio lo que hice en la iglesia, pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Recordó el frío suelo de mármol del santuario, el zumbido eléctrico y mortífero de sus lanzas de luz dorada, la sangre derramada. Recordó los rostros desencajados por el terror de todos aquellos a los que intentó herir, la risa sádica que ella misma había forzado para encajar en el papel del monstruo que se suponía que debía ser. El torbellino de pensamientos se volvió más oscuro y denso. Soy un ángel caído, se repitió a sí misma, como si intentara aferrarse a la única identidad que le quedaba. Fui expulsada de la gracia, desterrada. Vivo en las sombras del inframundo, un lugar donde la piedad es una sentencia de muerte. He llevado una vida plagada de pecados, he mentido, he manipulado, he derramado sangre siguiendo órdenes ciegas para sobrevivir. La disonancia cognitiva era abrumadora. Todo su pasado, su raza, sus acciones y su crianza gritaban que ella era la encarnación misma de la villanía. Su título era Ángel Caído, sinónimo de corrupción y pecado. Y, sin embargo, este hombre que poseía el poder suficiente para desintegrar montañas, este ser de otro mundo que había presenciado su faceta más destructiva y sádica, estaba sentado frente a ella en un tronco de madera, mirándola a los ojos y afirmando con total y absoluta serenidad que no veía maldad en su interior. Él viene aquí, y me dice que no soy malvada. Cuestionó en su fuero interno, sintiendo cómo el miedo a la esperanza comenzaba a echar raíces en su pecho. Si ella no era malvada, entonces, ¿qué era? Si sus acciones en la iglesia y en el bosque no nacían de una naturaleza demoníaca, sino del miedo, la desesperación y la presión aplastante de Grigori, eso significaba que tenía capacidad de elección. Y tener elección era la responsabilidad más aterradora que jamás había enfrentado. Incapaz de soportar el peso de la sinceridad incorruptible en la mirada oscura del Saiyajin, Reinaré apartó la vista. Su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado, se transformó en un lienzo de emociones en conflicto. Sus cejas finas se fruncieron ligeramente, sus labios se apretaron formando una línea tensa, y su mirada violácea se clavó nuevamente en la danza errática de las llamas. Era una cara complicada, el rostro de alguien que está viendo cómo los cimientos de su infierno personal se derrumban, dejándola expuesta, aterrorizada, pero secretamente anhelando creer, aunque fuera solo por esta noche, que las palabras de aquel guerrero eran verdad. El frágil puente de paz que Reinaré había intentado cruzar pareció colapsar repentinamente bajo el peso del terror. Su mente, condicionada por siglos de abuso, se negaba a aceptar una absolución tan sencilla. Aferrarse a la idea de que era un monstruo, un demonio irredimible, era paradójicamente su zona de confort. Si ella era inherentemente malvada, entonces las cosas horribles que le habían obligado a hacer tenían una justificación natural. Pero si no lo era, el peso de la culpa sería suficiente para aplastarla por completo. Necesitaba, con una urgencia casi asfixiante, convencer a este guerrero de que estaba equivocado, de que él estaba depositando su fe en el pozo equivocado. ¿Cómo estás tan seguro de que no soy malvada? Espetó Reinaré, su voz cortando el aire nocturno con un filo desesperado. La chica se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño en un intento de endurecer sus facciones, buscando proyectar una sombra de amenaza que ya no poseía. Sus manos volvieron a apretarse sobre sus rodillas, temblando por el esfuerzo de mantener la fachada. Tú no me conoces en lo absoluto, continuó, subiendo el volumen de su voz, dejando que la frustración tiñera cada sílaba. No tienes ni la más remota idea de las cosas atroces que he hecho a lo largo de mi vida. Lo que viste en la iglesia, esa noche, eso fue solo un poco, una minúscula fracción de lo que he tenido que hacer para sobrevivir. He manchado mis manos, he seguido órdenes que te revolverían el estómago. Soy un arma de Grigori, Goku. Las armas no son buenas.
Reinaré habría continuado enumerando sus pecados, lista para vaciar todo su oscuro historial si eso era lo que se necesitaba para alejar esa mirada de compasión que tanto le dolía. Habría seguido hablando, pero la reacción inmediata del Saiyajin la obligó a callar y voltear a verlo rápidamente, con una expresión descolocada y sorprendida. Goku no había retrocedido ni un milímetro. No se veía asqueado, ni decepcionado. En su lugar, el guerrero había dejado de mover las brasas con la rama. Se enderezó sobre el tronco de madera, dejando caer sus manos sobre sus piernas, y la miró fijamente. Toda la amabilidad relajada y la actitud despreocupada del muchacho de campo se esfumaron en una fracción de segundo, reemplazadas por la imponente y solemne presencia del artista marcial supremo, aquel que había enfrentado a tiranos galácticos y leído el alma del universo mismo. «Yo sé que no eres malvada», dijo Goku. Su voz ahora era profunda, firme, carente de cualquier titubeo o duda. Era una sentencia inquebrantable. Lo sé porque, cuando hablas de todas esas cosas atroces que dices que has hecho, en tu mirada no hay orgullo. No hay crueldad ni satisfacción. Solo puedo ver una inmensa tristeza y un arrepentimiento que te está comiendo por dentro. Reinaré sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Quiso apartar la mirada, pero los oscuros y profundos ojos de Goku la mantenían prisionera, diseccionando su alma con una precisión quirúrgica. También lo vi en la iglesia esa noche, continuó el azabache, recordando el caos de la batalla, el sonido de las lanzas de luz y el olor a ozono. Vi cómo peleabas. Vi cómo mirabas a tus aliados y a tus víctimas. Lo que tú hacías en ese lugar no nacía de la maldad. Estabas desesperada. Estabas aterrorizada de fallar, asustada de lo que te harían si no cumplías con tu misión. Te vi temblar, aunque intentabas ocultarlo. Tú no querías lastimar a nadie, no voy a fingir que te conozco del todo, Reinaré. El mundo entero pareció detenerse en seco ante el sonido de esa última palabra. Reinaré. Era la primera vez que el Saiyajin pronunciaba su nombre. El impacto de escucharlo de sus labios fue tan colosal que la chica sintió un escalofrío eléctrico recorrerle la espina dorsal desde la nuca hasta la base de sus alas. Durante toda su vida en el inframundo, su nombre había sido pronunciado como una herramienta. Koka bien lo escupía como una orden militar. Sus superiores lo pronunciaban con desdén o impaciencia. Y sus enemigos lo gritaban como una maldición, cargado de asco y desprecio. Para el resto del universo, Reinaré era sinónimo de escoria, de ángel caído desechable, un título manchado de sangre y traición. Pero en la voz grave, serena y honesta de Son Goku, su nombre sonó completamente diferente. No había dobles intenciones ocultas, no había burla, ni el más mínimo rastro de superioridad. Lo pronunció con el respeto fundamental que se le otorga a un ser vivo, con una dignidad que ella misma había olvidado que merecía. Por primera vez, su nombre no sonó como un insulto, sino simplemente, como su nombre. Mientras el eco de esa palabra aún flotaba en el claro iluminado por la fogata, Goku la sostuvo bajo una mirada tan seria y penetrante que no daba ni el más mínimo margen para la contradicción. Era la mirada de un juez imparcial que ya había dictado su veredicto final. Para él, su inocencia intrínseca no era debatible. Era la verdad absoluta de la que no pensaba retractarse, sin importar cuántos horrores ella intentara adjudicarse. Reinaré se quedó completamente petrificada, incapaz de articular ni siquiera un balbuceo. No podía creer lo que estaba escuchando. Este chico, que no sabía nada de las jerarquías de los demonios, ni de las guerras entre facciones celestiales, la estaba leyendo con una facilidad aterradora. Parecía escanear su interior como si fuera un libro abierto, trazando sus traumas y sus miedos más profundos, algo que nadie, absolutamente nadie en sus cientos de años de existencia, se había molestado en hacer jamás. Siempre la habían juzgado por el color oscuro de sus alas, nunca por el dolor que cargaba bajo ellas. Una nueva, traicionera e incontrolable tanda de lágrimas comenzó a acumularse rápidamente en los bordes de sus ojos violáceos, quemándole la vista y emborronando la figura del guerrero frente a ella. Toda su armadura de hierro, todos sus escudos de cinismo y arrogancia, habían sido pulverizados hasta convertirlos en polvo por la simple, cruda y devastadora empatía de un hombre que se negaba a verla como un monstruo. Las palabras de Goku se asentaron en el claro, pesadas e inamovibles, marcando una línea divisoria entre el tormentoso pasado de la ángel caída y el incierto pero brillante futuro que se abría frente a ella. El Saiyajin no apartó la vista, permitiendo que la sinceridad de su mirada sirviera como un bálsamo para las heridas invisibles de la chica.
Sé que no te he conocido lo suficiente, retomó Goku, su voz adoptando un tono aún más suave, casi como un murmullo que se mezclaba con el viento de la madrugada. No sé los detalles de tu vida, ni los nombres de aquellos que te hicieron creer que eras un monstruo. Pero mi instinto rara vez se equivoca. Y sí siento en ti que puedes llegar a cambiar. Siento que tienes la fuerza necesaria para redimirte, si tan solo te das la oportunidad de intentarlo. Al terminar de pronunciar esa declaración, que para Reinaré sonaba a una profecía inquebrantable, el guerrero Azabache le dedicó una última sonrisa. No era una sonrisa condescendiente, ni la mueca arrogante de un vencedor perdonando a su enemigo. Era una sonrisa absolutamente sincera, cálida y pura, que llegaba hasta sus ojos oscuros, iluminándolos con una fe ciega en la bondad ajena. Y entonces, con la misma facilidad con la que acababa de demoler las barreras psicológicas de siglos de antigüedad, Goku demostró por qué era un ser tan fascinantemente incomprensible. El aura de maestro sabio y figura imponente se disipó en un abrir y cerrar de ojos. El Saiyajin parpadeó, soltó un largo bostezo que hizo eco en el bosque, levantó los brazos por encima de su cabeza, estirando sus músculos hasta hacer crujir ligeramente su espalda, y se dio una palmada en las rodillas. Bueno, suspiró Goku, rascándose la mejilla con una pereza contagiosa, como si acabaran de terminar de hablar sobre el clima y no sobre la salvación de un alma, creo que ya es hora de que me vaya a dormir. Reinaré se quedó parpadeando, completamente desfasada. Su cerebro, aún procesando el colosal peso emocional de la charla, no logró seguir el ritmo del abrupto cambio de tono. Observó, aún petrificada sobre el tronco, cómo Goku se levantaba con un movimiento ágil. El guerrero caminó hasta el borde de la fogata y, utilizando la suela de sus pesadas botas, comenzó a echar montículos de tierra húmeda sobre las brasas ardientes para extinguirlas apropiadamente. El chisporroteo frenético de la madera ahogándose bajo la tierra llenó el silencio. Una densa columna de humo blanco y espeso se elevó hacia el cielo estrellado, arrastrando consigo el olor a ceniza y humedad. En cuestión de segundos, la fuente de luz y calor que los había abrigado durante su intensa conversación fue aniquilada. La oscuridad de la noche reclamó el claro casi de inmediato, dejando únicamente la pálida y fría luz de la luna plateada para iluminar el lugar. La repentina falta de luz y el descenso inmediato de la temperatura devolvieron a Reinaré a la realidad de golpe. Sentada en la penumbra, la chica se sintió repentinamente diminuta. Estaba en shock. Las palabras cambiar y redimirte seguían rebotando en las paredes de su cráneo como un eco ensordecedor. Se quedó allí, con la respiración contenida, esperando la orden final. Esperaba que Goku le indicara qué rincón del bosque debía ocupar, o que le dijera que podía dormir a la intemperie mientras él entraba a la seguridad de la cabaña. Era lo lógico. Era lo que un desertor merecía. Goku dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la pequeña casa. El crujir de sus pasos sobre la hierba seca se alejaba a un ritmo tranquilo. Reinaré bajó la cabeza, apretando los puños, preparándose mentalmente para pasar la noche a la intemperie, agradecida de al menos no haber sido ejecutada. Sin embargo, el sonido de las botas de Goku se detuvo abruptamente. A escasos metros de la puerta de madera, el guerrero detuvo su andar. Giró su cuerpo lentamente, trazando una silueta ancha y protectora bajo la luz lunar, y volteó a ver hacia el tronco. Su vista se enfocó en la figura de Reinaré, quien seguía sentada exactamente en la misma posición, encogida sobre sí misma, tragada por las sombras y el shock. Goku parpadeó, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Una expresión de genuina y absoluta confusión se dibujó en su rostro, mientras levantaba una ceja oscura. Para él, la situación no tenía ningún sentido. ¿No vas a venir?, le preguntó Goku. La frase flotó en el aire helado, simple, mundana y cargada de un peso monumental. Lo preguntó con la misma naturalidad con la que se le preguntaría a un viejo amigo por qué se queda bajo la lluvia. No era una orden, no era una invitación llena de lástima. Era la expectativa total de que ella, por supuesto, dormiría bajo el mismo techo que ellos. Para el Saiyajin, Reinaré ya no era una prisionera de guerra, ni una visita indeseada. Era parte del campamento. El sonido de esa pregunta, pronunciada con tanta familiaridad, rompió el último cristal del trance de la chica. Reinaré salió del shock con un respingo, soltando el aire que no sabía que estaba reteniendo. Sus piernas, temblorosas y débiles por la montaña rusa emocional, la obligaron a levantarse del tronco. La imponente y letal ángel caída de Grigori parecía haberse desvanecido por completo, dejando en su lugar a una chica vacilante, aterrorizada por tanta amabilidad. Gracias,
diría Reinaré. La palabra salió de sus labios en un susurro áspero, apenas audible, pero cargado con una devoción y un alivio que no podían cuantificarse. Mientras la pronunciaba, su mano derecha subió instintivamente para agarrar y acariciar su propio brazo izquierdo en un gesto nervioso y vulnerable, como si estuviera intentando mantener sus propios pedazos unidos. Giró el rostro hacia otro lado, dejando que su flequillo oscuro cayera como una cortina sobre sus ojos, ocultando su expresión. Simplemente no tenía la fuerza, ni la fortaleza mental en ese instante, para poder mirar directamente al azabache. Si veía de nuevo esa sonrisa cálida, estaba segura de que sus rodillas cederían y volvería a llorar de forma patética. Goku, con esa percepción empática que había perfeccionado en silencio, no acortó la distancia ni le exigió que lo mirara a los ojos. Comprendió el lenguaje corporal de su vulnerabilidad. El guerrero simplemente esbozó una pequeña, comprensiva y suave sonrisa, asintiendo para sí mismo. Sin decir una sola palabra más, Goku se dio la vuelta y reanudó su marcha hacia la casa. Reinaré vaciló apenas un segundo antes de obligar a sus pies a moverse. Comenzó a caminar, siguiéndolo a unos cuantos pasos por detrás, manteniendo una distancia prudente pero sin separarse del sendero que él marcaba. El crujido de sus botas acompañaba el compás de los pasos del Saiyajin. Al llegar al pequeño porche de la entrada, Goku levantó la mano, tomó el rústico pestillo de metal y tiró de él. La puerta de madera recién reparada se dio con un leve crujido, abriéndose de par en par para revelar el interior tenuemente iluminado de la cabaña, donde el aire era cálido y se podía escuchar la respiración pacífica de Shiori. Goku no entró de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia atrás, aferrando el borde de la puerta, y se hizo a un lado, manteniéndola abierta de par en par para que la ángel caído pudiera cruzar el umbral primero. El primer paso que dio Reinaré al cruzar el umbral de la puerta fue vacilante, casi como si esperara que el suelo se abriera bajo sus pies. Sus botas tocaron la superficie y, para su absoluta sorpresa, la madera no emitió ese quejido agónico y amenazador al que se había acostumbrado en sus primeros días de refugio. El impacto sensorial fue inmediato y desorientador. Su memoria, entrenada para registrar hasta el más mínimo detalle de su entorno táctico, chocó violentamente contra la realidad que se desplegaba ante sus ojos violáceos. Recordaba a la perfección aquella cabaña cuando la encontraron. Era un esqueleto moribundo de madera podrida. Recordaba el techo que parecía un colador, repleto de agujeros por donde se filtraba la luz de la luna, la lluvia helada y el viento cortante. Recordaba el olor rancio a humedad, a hojas muertas y a abandono. Recordaba las tablas del suelo levantadas y astilladas, trampas perfectas para torcerse un tobillo en la oscuridad. Pero el lugar en el que acababa de entrar era diferente. Completamente diferente. El olor a podredumbre había desaparecido por completo, siendo reemplazado por la fragancia dulce, terrosa y reconfortante de la madera recién cortada y la resina de pino. Al levantar la vista, notó que el techo estaba intacto. Cada fisura, cada hueco, había sido sellado y cubierto con esmero, bloqueando el frío del exterior. Al bajar la mirada, vio un piso barrido y nivelado, sin una sola tabla suelta amenazando con ceder. Las paredes, antes inclinadas y llenas de grietas, ahora lucían reforzadas, rectas y sólidas. Toda la casa había sido restaurada. Por supuesto, no lucía como una mansión de la nobleza del inframundo, ni brillaba como nueva. Sus acabados eran rústicos, los cortes de la madera eran irregulares y los clavos estaban puestos a la fuerza bruta. Sin embargo, a comparación de las ruinas miserables que habitaban días atrás, aquel espacio había sufrido una metamorfosis milagrosa. Ya no era un simple escondite para sobrevivir a la noche. Ahora, con la tenue luz de la lámpara parpadeando suavemente y el calor residual atrapado entre las cuatro paredes, el lugar respiraba y latía. Parecía, en toda la extensión de la palabra, un hogar real. Mientras la ángel caída recorría el lugar con la mirada, absorbiendo cada detalle con asombro silencioso, el suave clic del pestillo le indicó que Goku había entrado detrás de ella. Al girarse lentamente, Reinaré se encontró con el guerrero azabache parado a un par de metros. Goku tenía las manos apoyadas en las caderas y una radiante, abrumadora e inmensa sonrisa dibujada de oreja a oreja que iluminaba la penumbra del cuarto. Quedó increíble, ¿verdad? Le diría Goku. Su voz vibraba con una felicidad pura y contagiosa. Al pronunciar esas palabras, el Saiyajin infló los pulmones y sacó el pecho ancho hacia adelante, adoptando una postura de triunfo absoluto. Reinaré parpadeó, observando aquel comportamiento tan absurdamente infantil.
Para cualquier ser sobrenatural de su mundo, para los demonios o los ángeles caídos, reparar una choza de madera en medio de la nada sería considerado un trabajo denigrante, una tarea de esclavos. Pero este hombre, un guerrero cuyo poder eclipsaba a ejércitos enteros, estaba rebosante de un orgullo genuino por haber clavado maderas y levantado paredes. Él había tomado lo que para todos los demás no era más que basura y ruinas, y con sus propias manos, lo había convertido en un refugio cálido. La ternura de aquella escena golpeó a Reinaré de una manera inesperada. Las últimas tensiones que tensaban sus hombros se disolvieron. «¿Te quedó linda?», respondió Reinaré. Su voz fue suave, casi un susurro melódico en la quietud de la casa. Y, junto con sus palabras, le dedicó una sutil, pero innegablemente sincera sonrisa. Era un gesto minúsculo, apenas una curvatura en sus labios, pero para ella representaba un esfuerzo monumental. Durante siglos, había utilizado las sonrisas como armas. Para seducir, para engañar, para burlarse de sus víctimas antes de clavarles una lanza de luz. Ser genuina, expresar una aprobación honesta sin segundas intenciones, era un músculo atrofiado que apenas estaba aprendiendo a usar de nuevo. Le costaba trabajo, sí, pero al ver la reacción del hombre frente a ella, supo que valía la pena. Al escuchar el cumplido de la chica, Goku pareció brillar aún más. Infló el pecho con tanto orgullo que parecía a punto de reventar los botones de su gi naranja, soltando una pequeña risa de satisfacción mientras se frotaba la nariz con el dedo índice, un gesto clásico en él cuando le daban la razón. ¿Sabes? Shiori me ayudó muchísimo, confesó Goku, bajando un poco los brazos y suavizando su expresión, cambiando el orgullo por un profundo cariño paternal. Se divirtió bastante cuando estábamos reparando la casa. Me pasaba los clavos, intentaba barrer el aserrín, terminamos los dos cubiertos de polvo de pies a cabeza. Es una niña increíble, tiene mucha energía. Mientras hablaba, el Saiyajin dirigió su mirada oscura hacia la planta de arriba, hacia el techo de madera que lo separaba de la segunda planta, justo en dirección a una de las habitaciones que la pequeña había reclamado como suya. La sola mención de Shiori hizo que el ambiente en la habitación se volviera aún más cálido. Debiste de ver su cara cuando terminamos de limpiar arriba y le dije que podía tomar cualquier habitación que quisiera. Goku bajó la mirada de nuevo hacia Reinaré, sus ojos brillando con diversión. Tardó como 3 horas en decidirse. Iba corriendo de un cuarto al otro, se paraba en el centro, miraba por la ventana, luego corría al siguiente cuarto y repetía lo mismo. Jajaja. Pensé que se iba a desmayar de tanto pensar. Goku soltó una carcajada limpia y resonante al recordar la escena, negando con la cabeza ante la indecisión de la pequeña. Reinaré se quedó quieta, escuchando la anécdota, y su mente comenzó a pintar la escena por sí sola. Para una niña como Shiori, que había pasado su corta vida siendo arrastrada de un lugar a otro, escondiéndose en las sombras y durmiendo en pisos de piedra, el simple concepto de poder elegir debía haber sido abrumador. La imaginó corriendo con sus zapatitos gastados por el pasillo de madera, con el ceño fruncido en profunda concentración, midiendo los espacios, sintiéndose por primera vez en su vida como la dueña de su propio destino, aunque fuera solo para elegir un cuarto donde dormir. La imagen mental de aquella pequeña sufriendo una crisis existencial por algo tan dulce e inocente como elegir una habitación fue demasiado. Sin poder evitarlo, sin siquiera proponérselo, los labios de Reinaré se separaron y un sonido escapó de su garganta. Fue una pequeña risa. No fue una carcajada estruendosa, ni la risa maníaca que solía usar en combate. Fue una risita suave, cristalina, un tintineo musical que nació directamente de la calidez que se había instalado en su pecho. Reinaré se llevó rápidamente una mano a la boca, sorprendida por su propio sonido, y miró a Goku con los ojos muy abiertos. Pero el azabache simplemente le devolvió la sonrisa, compartiendo el momento. Allí, de pie en la sala de estar de una cabaña rústica, bajo el aroma a pino y polvo limpio, la repudiada ángel caída de Grigori finalmente entendió lo que significaba la palabra hogar. La suave risa de Reinaré aún parecía flotar en el ambiente cálido de la sala, disolviéndose lentamente como el azúcar en agua caliente. Aquel momento de vulnerabilidad compartida había limpiado los últimos restos de hostilidad en el aire, dejando a su paso una tranquilidad doméstica que la ángel caída jamás creyó experimentar. Sin embargo, la magia de esa quietud fue interrumpida por un sutil cambio en la postura del Saiyajin. Goku dejó de reír, bajó los brazos y su expresión se suavizó, adoptando un matiz más misterioso, pero impregnado de esa misma amabilidad incondicional.
Sus ojos oscuros capturaron la mirada de la chica por un instante antes de girarse hacia el fondo de la estancia. Por cierto, murmuró Goku, con un tono de voz deliberadamente bajo para no quebrar la paz de la noche, tengo algo que mostrarte. Sin esperar una respuesta ni ofrecer mayores explicaciones, el guerrero azabache se dio la media vuelta y comenzó a caminar con pasos amplios y silenciosos hacia las escaleras de madera que conectaban con la planta superior de la cabaña. Reinaré se quedó parpadeando, momentáneamente anclada a las tablas del piso. Una ola de confusión pura y genuina inundó su mente, arrugando ligeramente su entrecejo. ¿Algo que mostrarle? En su larga y tormentosa existencia dentro de la jerarquía militar de Grigori, la frase tengo algo que mostrarte, pronunciada en la oscuridad de la noche por un superior, jamás presagiaba nada bueno. Usualmente era el preludio a una cámara de tortura, el plano de una misión suicida o el cadáver de un traidor exhibido como advertencia. Su instinto de supervivencia le dio un leve pinchazo de advertencia, pero al mirar la espalda ancha y relajada de Goku ascendiendo los escalones, esa absurda paranoia se desvaneció. Este hombre no operaba bajo las reglas del inframundo. Movida por una curiosidad que quemaba más que el miedo, Reinaré dio el primer paso. Comenzó a subir las escaleras justo detrás de él, manteniendo una distancia prudente. Sus dedos largos y pálidos rozaron el pasamanos recién lijado. La madera se sentía firme y cálida bajo su tacto, una prueba más del esfuerzo físico que aquel guerrero había invertido en ese lugar. Con cada escalón que dejaba atrás, el sonido de sus propias botas parecía resonar demasiado fuerte en la quietud de la casa, haciéndola consciente de lo intrusa que aún se sentía en aquel espacio tan íntimo. Al llegar a la cima de las escaleras, se encontraron en un pasillo estrecho y humilde. La luz de la luna se filtraba a través de una pequeña ventana al final del corredor, bañando las paredes de madera con un resplandor plateado y melancólico. Goku caminó unos pocos metros y se detuvo frente a la primera puerta a la derecha. No hizo el intento de abrirla de golpe. En su lugar, se hizo a un lado y, con un leve movimiento de cabeza, la invitó a acercarse. Reinaré avanzó con cautela, conteniendo la respiración casi por acto reflejo. Al detenerse frente al marco, lo primero que capturó su atención no fue el interior de la habitación, sino un objeto colgado justo en el centro de la puerta de madera. Era un pequeño letrero rectangular, tallado de forma tosca pero con un esmero evidente. Sobre la superficie irregular de la madera, pintadas con un pigmento oscuro y trazos temblorosos que delataban la falta de práctica de una mano infantil, se leían 6 letras. Shiori. La ángel caída se quedó mirando aquel simple trozo de madera como si fuera un artefacto mágico de incalculable valor. En el mundo del que ella provenía, los nombres solo importaban si venían acompañados de un título de nobleza demoníaca o un rango militar. Los débiles eran números, carne de cañón anónima. Pero aquí, en esta cabaña perdida en medio del bosque, ese rústico letrero era una declaración de independencia. Era la prueba irrefutable de que aquella pequeña niña humana, alguna vez un desecho roto por los traumas, ahora tenía un espacio propio en el universo. Tenía una identidad, un refugio y, sobre todo, pertenencia. Tragando el nudo que amenazaba con formarse nuevamente en su garganta, Reinaré desvió la mirada del letrero hacia la rendija de la puerta, la cual se encontraba sutilmente entreabierta. Un hilo de luz lunar se abría paso hacia el interior, revelando un escenario de una ternura tan cruda que hizo que el corazón de la guerrera diera un vuelco. Sobre una cama modesta, cubierta por una montaña de mantas remendadas que se elevaban y descendían al ritmo de una respiración profunda y acompasada, descansaba Shiori. La pequeña dormía plácidamente, con el rostro relajado y libre de cualquier sombra de las pesadillas que antes la atormentaban. Pero lo que verdaderamente ancló la mirada de Reinaré fue el objeto al que la niña se aferraba con una fuerza desproporcionada. Entre sus pequeños y delgados bracitos, apretado contra su pecho como si su vida dependiera de ello, Shiori abrazaba un viejo oso de peluche. Incluso bajo la escasa iluminación, Reinaré pudo notar el estado deplorable del juguete. Era un oso que claramente había sido desechado por alguien más antes de llegar a esas manos. El paso del tiempo y la intemperie le habían cobrado una factura implacable. El color original de su felpa se había desvanecido hasta convertirse en un tono grisáceo indefinido, una de sus orejas colgaba tristemente sostenida por apenas un par de hilos a punto de romperse, y varias partes de su cuerpo estaban severamente deshilachadas, dejando entrever pequeños parches del relleno algodonoso en su interior. Le faltaba un botón en el ojo izquierdo y la tela de su hocico estaba raída. Era, a los ojos de cualquier persona común, basura.
Un objeto roto, desgastado y sin ningún valor estético o material. Y, sin embargo, al observar la profunda paz en el rostro de Shiori, Reinare comprendió la aplastante verdad detrás de aquel objeto. Goku debió haberlo encontrado tirado en algún camino polvoriento, en las ruinas de algún pueblo abandonado durante el tiempo que estuvieron viajando solos, antes de llegar a este bosque. El Saiyajin no vio basura. Vio algo que podía limpiarse y entregarse. Para la pequeña niña humana, ese oso andrajoso no era un juguete viejo. Era su mayor tesoro en el mundo entero. Era la primera posesión material que alguien le había entregado en toda su trágica vida sin exigirle dolor o sumisión a cambio. Era su primer regalo. Un regalo proveniente de la persona que más amaba y respetaba, el hombre que le había devuelto la luz. Reinare sintió que sus ojos violáceos volvían a cristalizarse, pero se obligó a no derramar una sola lágrima. Mirar a esa niña aferrada a algo tan roto y desgastado fue como mirarse en un espejo perfecto. Ella misma era como ese viejo oso de peluche. Un objeto dañado, deshilachado por el tiempo, la guerra y el abandono, repleto de costuras feas y partes faltantes. Había sido desechada por su propia facción, considerada basura inservible por Grigori. Pero en esta casa, en esta extraña y minúscula fortaleza levantada por Son Goku, las cosas rotas no se tiraban a la basura. Se limpiaban, se arreglaban y se atesoraban. Al mirar el oso de felpa entre los brazos de Shiori, Reinare sintió, por primera vez, que sus propias heridas y defectos no la descalificaban para ser amada. Simplemente la hacían encajar perfectamente en ese hogar de almas remendadas. El silencio en aquel pequeño rincón del pasillo era tan profundo y pacífico que Reinare podía escuchar el suave y rítmico silbido del aire escapando de los pulmones de Shiori. De pie frente a la puerta entreabierta, la ángel caída se permitió algo que durante siglos se había prohibido estrictamente a sí misma: bajar la guardia por completo. Observar a esa pequeña humana dormida, envuelta en mantas desgastadas y aferrada a su oso de peluche, encendió una chispa en su interior que amenazaba con derretir el hielo milenario de su corazón. Era un sentimiento extraño, ajeno y abrumador. Sentía ternura. Una ternura cruda y punzante que le apretaba el pecho. Al ver el rostro relajado de la niña, completamente ajena a los problemas del mundo, a la guerra constante entre las tres facciones, a las intrigas de los demonios y a la podredumbre de los ángeles caídos, Reinare experimentó una epifanía. Shiori era la encarnación misma de la inocencia. No juzgaba, no guardaba rencor, no veía alas negras ni títulos profanos. Solo veía a las personas. En ese breve instante, Reinare deseó con todas las fibras de su ser que esa niña nunca tuviera que despertar a la cruel realidad del mundo sobrenatural. Deseó poder ser un escudo entre ella y la oscuridad. De repente, un sonido bajo y rasposo cortó el hilo de sus pensamientos. Ajem. Goku había carraspeado su garganta. No fue un ruido fuerte ni exigente, sino un sonido cuidadosamente medido, lo suficientemente claro para llamar la atención de la chica, pero lo suficientemente suave para no alterar el profundo letargo de la pequeña en la habitación. Reinare parpadeó, saliendo de su trance protector, y giró el rostro hacia la derecha. A unos pocos pasos de distancia, en la penumbra del pasillo iluminado únicamente por la luz lunar que entraba por la ventana, se encontraba el guerrero Asabache. Goku estaba apoyado casualmente contra la pared de madera, con los brazos cruzados sobre su pecho y esa característica, serena y cálida sonrisa dibujada en sus labios. Sin embargo, su mirada oscura no estaba fija en ella, sino que apuntaba deliberadamente hacia la puerta que se encontraba exactamente frente a la de Shiori. Guiada por la mirada del Saiyajin, Reinare giró el cuello lentamente. La puerta contigua estaba cerrada, pero en el centro exacto de los tablones rústicos colgaba un objeto que hizo que su corazón se detuviera en seco. Era un pequeño letrero de madera, idéntico en tamaño y forma al que adornaba la entrada de la pequeña Shiori. Pero no fue el trozo de madera lo que paralizó el sistema nervioso de la imponente guerrera de Grigori. Fue lo que estaba escrito en él. Talladas con un esfuerzo evidente y pintadas con una tinta oscura, se leían 5 letras que formaban una palabra que golpeó la mente de Reinare con la fuerza de un huracán: Yuma. Los trazos eran irregulares, chuecos, algunos demasiado grandes y otros apretados. Era la caligrafía obvia e inconfundible de un infante que apenas estaba aprendiendo a dominar un pincel. Reinare dejó de respirar. El aire quedó atrapado en su garganta mientras sus ojos violáceos se abrían de par en par, fijos en esa única palabra. Ese nombre Yuma. No era su verdadero nombre de ángel caída. No era el título con el que había nacido ni el que le habían otorgado sus superiores.
Era su alias. Era la máscara, la fachada, el disfraz humano que había utilizado para infiltrarse, para engañar, para manipular corazones y, en última instancia, para asesinar. Yuma era el nombre bajo el cual había cometido algunos de sus pecados más oscuros y crueles. Era un nombre manchado de sangre, traición y mentiras. Un símbolo absoluto de la maldad y el egoísmo que la habían consumido en el mundo humano. Ella odiaba ese nombre casi tanto como se odiaba a sí misma. Pero ahora, al verlo ahí colgado, todo era diferente. Escrito con la caligrafía torpe e inocente de Shiori, el nombre parecía haber sido despojado de toda su malicia. La niña no lo había escrito como una burla, ni como un recordatorio de sus crímenes. Shiori lo había escrito con amor, con esfuerzo, con la pura y absoluta intención de darle la bienvenida a su propia casa. En las manos de esa pequeña humana rota, el símbolo del mayor pecado de Reinaré había sido purificado y transformado en una invitación formal a pertenecer a una familia. Como si estuviera atrapada en un sueño, o bajo el efecto de un hechizo inquebrantable, Reinaré comenzó a moverse. Sus botas apenas hicieron ruido al dar un paso vacilante hacia adelante, y luego otro, acercándose lentamente a la puerta cerrada. Levantó su mano derecha, aquella que tantas veces había conjurado lanzas de luz dorada para arrebatar vidas, y notó con asombro que estaba temblando incontrolablemente. Extendió el brazo y posó sus dedos, largos y delicados, sobre la superficie del letrero. La textura de la madera era rígida, áspera y astillada en los bordes, pero para el tacto de Reinaré, irradiaba una energía increíble. Se sentía de alguna manera cálida, como si el propio material hubiera absorbido la intención pura de la niña al pintarlo y el cuidado de Goku al colgarlo allí. Con un movimiento casi reverencial, cerró los ojos por un segundo y surcó con la yema de su dedo índice las líneas mal escritas, delineando la I, trazando la curva irregular de la U, bajando por las crestas de la doble M y terminando en la desproporcionada. Cada hundimiento en la madera era un testimonio silencioso de que ella importaba. Alguien había invertido tiempo, esfuerzo y amor pensando única y exclusivamente en ella. El nudo en su garganta se volvió doloroso. Un torbellino de emociones la asfixiaba. Culpa, alivio, terror, incredulidad y una abrumadora necesidad de dejarse caer de rodillas y llorar hasta secarse. Incapaz de procesar la inmensidad de lo que estaba sucediendo, Reinaré retiró lentamente la mano del letrero, como si temiera romper la magia del momento. Giró su cuerpo rígidamente sobre sus talones y volteó a ver a Goku. Su rostro era un lienzo perfecto de vulnerabilidad absoluta. Tenía los labios ligeramente entreabiertos y sus profundos ojos amatista brillaban cristalizados en la oscuridad, fijos en el guerrero azabache. Era una cara de desconcierto total, la expresión de una criatura que había vivido toda su existencia en las sombras de un calabozo y acababa de ser empujada hacia la luz deslumbrante del sol sin previo aviso. Lo miró fijamente, buscando en la sonrisa serena del hombre cualquier indicio de burla, cualquier pista que le dijera que todo era una ilusión, sin poder comprender cómo o por qué este par de extraños habían decidido no solo perdonarle la vida, sino construirle un hogar. Goku permaneció apoyado contra la pared de madera, observando con una quietud reverencial cómo el rostro de Reinaré se transformaba en un lienzo de incredulidad y vulnerabilidad frente a aquel rústico letrero. Entendía, sin necesidad de leer mentes, que la chica estaba librando una batalla monumental en su interior para no desmoronarse. Rompiendo el pesado silencio con la suavidad de una brisa, el guerrero azabache finalmente habló. El letrero lo hizo Shiori, dijo Goku, su voz grave pero impregnada de una calidez reconfortante que llenó el pasillo. Se esforzó muchísimo intentando recordar cómo escribir las letras. Entre los dos reparamos esta habitación y la limpiamos a fondo hoy por la mañana. El Saiyajin se despegó de la pared, dando un paso lento hacia ella, y le dedicó una sonrisa cargada de una esperanza incondicional. Pensamos que bueno, si algún día decidías regresar, ibas a necesitar tu propio espacio. Un lugar que fuera solo tuyo. Reinaré sintió que las rodillas le temblaban. ¿Su propio espacio? A lo largo de toda su milenaria existencia en las filas de Grigori, jamás había tenido algo suyo. Había dormido en barracones compartidos, en frías cuevas de piedra, en guaridas temporales durante sus misiones de infiltración. Siempre rodeada del miedo, siempre con un ojo abierto. La idea de que alguien le preparara una habitación, guardando la esperanza ciega de que volviera a pesar de haber huido como una cobarde, era un concepto que desafiaba toda su lógica. Con la mano aún temblorosa, Reinaré bajó los dedos del letrero hasta rozar el pomo de metal oscuro.
Apretó los labios, tomó una respiración profunda para estabilizar su pulso errático, y giró la perilla. La puerta de madera se dio con un leve crujido, abriéndose hacia el interior y revelando el secreto que albergaba. Un suave olor a resina de pino fresco, sábanas limpias y aceite de lámpara acarició sus sentidos. La luz plateada de la luna se filtraba a través de una pequeña ventana cuadrada, bañando el interior con un resplandor etéreo. Al dar un paso hacia adentro, los ojos de la ángel caída se abrieron con asombro. La habitación no era grande, pero estaba inmaculada. En una esquina se erguía un armario de madera maciza. A su lado, una cajonera de 3 niveles sobre la cual descansaba una pequeña lámpara de aceite apagada. Pegada a la pared contraria, bajo la ventana, se encontraba una pequeña y sólida cama cubierta por mantas limpias. Reinaré caminó lentamente hacia el centro del cuarto, girando sobre su propio eje. Sus agudos ojos de guerrera captaron de inmediato los detalles de los muebles. No tenían la simetría perfecta de la maquinaria, ni los acabados elegantes de la nobleza del inframundo. El armario estaba sutilmente inclinado hacia la izquierda, la cajonera tenía hendiduras irregulares, y el marco de la cama estaba ensamblado con piezas de madera de diferentes grosores, unidas a la fuerza con gruesos clavos. Era una amalgama de imperfecciones, rústico y tosco. Y, sin embargo, a los ojos de Reinaré, era el mobiliario más hermoso, valioso y sagrado que jamás había visto. ¿Dónde?, susurró Reinaré, dándose la vuelta lentamente hacia el umbral de la puerta, donde Goku observaba con las manos en los bolsillos. Su voz denotaba una sorpresa absoluta y genuina. ¿Dónde conseguiste estos muebles? No había nada de esto cuando nos instalamos. Goku soltó una pequeña risa que resonó en el silencio de la habitación, una risa salpicada de una genuina vergüenza. Sacó las manos de sus bolsillos, cruzó los brazos detrás de su nuca y cerró los ojos, esbozando esa clásica y despreocupada sonrisa que lo caracterizaba. Todo lo construí yo, confesó el Saiyajin, rascándose la cabeza. Con ayuda de Shiori, claro. Hice lo mejor que pude con los árboles caídos del bosque, pero la verdad es que yo soy mucho más de romper las cosas que de construir, así que me tomó bastante tiempo y muchos martillazos en los dedos intentar que todo encajara, jajaja. Esa simple, humilde y cómica confesión fue el golpe de gracia para el muro de hielo en el corazón de la chica. Imaginar a este hombre, capaz de pulverizar montañas y hacer temblar el cielo, batallando durante horas con un martillo y unos clavos torcidos solo para asegurarle un lugar donde dormir era un acto de devoción tan inmenso que las palabras no alcanzaban a cubrirlo. Los músculos del rostro de Reinaré se relajaron por completo. El ceño fruncido, la máscara de cinismo y la mirada depredadora de un ángel caído desaparecieron, revelando el rostro de una joven que finalmente había encontrado la paz. Es perfecto, le dijo Reinaré. Su voz no tembló esta vez. Era firme, suave y profunda. Muchas gracias. Junto con esas palabras, Reinaré le dedicó una sonrisa. No fue una mueca sutil ni un gesto forzado. Fue una sonrisa amplia, genuina y absolutamente deslumbrante, la primera sonrisa real que adornaba su rostro en cientos de años. Goku, que aún mantenía las manos detrás de la nuca, abrió los ojos y parpadeó, momentáneamente cautivado por la imagen frente a él. La luz de la luna llena entraba por la ventana justo detrás de la chica, iluminando su perfil. En ese preciso instante, el Saiyajin notó cómo los inmensos ojos violetas de Reinaré parecían haber recuperado todo su brillo, capturando la luz plateada y reflejándola con una intensidad tal que, por una fracción de segundo, se encendieron como si fueran 2 rubíes resplandecientes. Era la mirada de un alma que había regresado a la vida. Me alegra mucho que te guste, respondió Goku, su tono suavizándose, devolviéndole la sonrisa con esa tranquilidad que solo él poseía. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, no dudes en pedírmelo. La habitación de Shiori es la de enfrente, y la mía está justo al fondo del pasillo. Que tengas una muy buena noche. Con la misión cumplida y la paz restaurada en el campamento, Goku bajó los brazos y comenzó a darse la media vuelta, dispuesto a caminar hacia su propia habitación para finalmente darle un merecido descanso a su cuerpo guerrero. Son Goku. El guerrero azabache detuvo su andar en seco al escuchar su nombre completo. El tono de Reinaré no fue una orden, sino una invocación cargada de un respeto absoluto. Goku giró su cuerpo sobre sus talones, enfocando su mirada oscura en ella. ¿Qué sucede?, preguntó suavemente. Reinaré se encontraba de pie en el centro de su nueva habitación. Inhaló profundamente, unió sus manos al frente de su cintura y, con una solemnidad que ninguna regla de Grigori le había enseñado, inclinó su torso hacia adelante,
otorgándole una profunda, elegante y sincera reverencia. Gracias, murmuró ella, con la cabeza aún agachada, dejando que su largo flequillo oscuro ocultara las nuevas lágrimas que amenazaban con caer, pero esta vez, de pura felicidad. Gracias por todo. Goku parpadeó, completamente tomado por sorpresa. La formalidad del gesto y el peso de su gratitud lo avergonzaron al instante. Un ligero rubor cruzó por las mejillas del hombre más fuerte del universo. Desvió la mirada hacia el techo de madera, rascándose la mejilla con el dedo índice y soltando una risa nerviosa. Ya, no tienes que agradecer nada, dijo Goku, agitando una mano en el aire como si intentara disipar la formalidad del ambiente. Al contrario, me da muchísimo gusto que hayas regresado. Y te aseguro que, en cuanto Shiori despierte mañana, se pondrá inmensamente feliz de verte aquí, jeje. En fin, descansa, te lo has ganado. Al terminar de hablar, Reinaré levantó el rostro, asintió silenciosamente con la cabeza, y retrocedió un paso. Goku le dio un último asentimiento y continuó su camino por el oscuro pasillo hasta su propia habitación. Reinaré observó su espalda desaparecer, y con un movimiento lento y definitivo, cerró la puerta de su cuarto. El suave clic del cerrojo encajando fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. La habitación quedó sumida en un silencio pacífico. Reinaré caminó hacia la pequeña cama y se sentó al borde. Al dejar caer su peso, la paja comprimida bajo las sábanas crujió rígidamente. Era dura, sí. Los tablones debajo de ella no cedían y la tela era áspera. Pero al recostar lentamente su cuerpo sobre ese lecho artesanal, sintió que estaba descansando sobre la nube más suave de los cielos que alguna vez le fueron negados. Era 1000 veces mejor que el mármol frío de las iglesias o la piedra húmeda de las cavernas. Esto era calor humano, era un regalo. Boca arriba, con la mirada clavada en el techo de madera, Reinaré comenzó a procesar la cascada de eventos vividos esa noche. Su ira desesperada, el terror a lo desconocido, el rugido de su estómago frente al fuego, la carcajada de Goku, la pequeña mano de Shiori aferrándose a la suya, las lágrimas de vergüenza y, finalmente, el perdón absoluto. El odio a sí misma se había disipado, dejando un lienzo en blanco. Por primera vez en su vida, no tenía miedo del mañana. Sus párpados, pesados por el agotamiento físico y emocional, comenzaron a cerrarse. Su respiración se volvió profunda y rítmica, perdiéndose finalmente en un sueño profundo, sin pesadillas, sin órdenes militares y sin derramamiento de sangre. Afuera, el viento nocturno soplaba con tranquilidad sobre el bosque. La luna llena brillaba en todo su esplendor, derramando su luz plateada sobre la pequeña cabaña de madera. Actuaba como una testigo muda, antigua y celestial, de un evento de proporciones inimaginables. Porque en esa casa, bajo ese techo recién reparado, dormían 3 almas que estaban a punto de reescribir la historia. El mundo de demonios, ángeles y caídos no estaba preparado para lo que se avecinaba. La llegada de un guerrero de otro universo, ajeno a las reglas de ese plano, había provocado una grieta cósmica. Con la redención de Reinaré y la sanación de Shiori, 2 vidas que estaban destinadas a ser descartadas por las crueles maquinaciones del destino, los engranajes de la fatalidad se habían hecho añicos. Con los 3 durmiendo pacíficamente bajo el mismo techo, actuando como los principales catalizadores de esta nueva línea temporal, un gran y monumental cambio en el universo comenzaría verdaderamente al amanecer. La existencia de Son Goku, y las 2 almas rotas que habían sobrevivido a su sombrío destino gracias a él, acababan de marcar, de manera innegable y absoluta, un punto sin retorno para toda la existencia.